Muy buenos días, bienvenida y bienvenido a este segundo día del primer coloquio internacional La escritura en América Latina desde una mirada docente, crítica, ficción y enseñanza. En esta primera mesa de la mañana voy a presentar con mucho gusto y con mucho cariño a dos amigos conocidos y muy admirados con los que comparto, entre otras, la pasión piglia. Se trata de los profesores Carlos Fonseca e Iván de los Ríos. Ambos todavía no lo saben, pero por ese motivo les he reunido hoy aquí en esta mesa. Comparten un modo de leer particular en el que la tradición filosófica sería, digamos, la piedra angular. Quizás se trata, lo digo así un poco en broma, ¿no?, de un escritor disfrazado de filósofo y de un filósofo disfrazado de escritor. Por eso les invito a que los escuchen y luego pues juzguen ustedes. En primer lugar, presento a Carlos Fonseca, el escritor. Como digo, es un escritor costarricense, doctor en literatura latinoamericana por la Universidad de Princeton. Ha sido seleccionado por el High Festival como parte del grupo Bogotá 39, por la revista Granta como parte de su lista de los 25 mejores jóvenes narradores en habla hispana y por la Enciclopedia Británica como uno de los 20 autores más prometedores a nivel global. Es el escritor más joven que ha publicado en la editorial Anagrama, donde debutó con la novela Coronel Lágrimas en 2015. En 2017 publicó Museo Animal y próximamente se publicará también en Anagrama su novela Austral. Creo que el 27 de abril sale a la venta aquí en España. Ha publicado también un ensayo luminosísimo titulado La lucidez del miope, en donde homenajea en cierta forma a Piglia, el cual fue su profesor en Princeton. Actualmente eres profesor en el Trinity College de la Universidad de Cambridge y esta tarde, además, durante las sesiones, un escritor nos introduce en su aula, pues tendremos la oportunidad de que nos cuente un poquito más sobre su modo de leer en la Universidad Británica. Ahora nos va a presentar una ponencia titulada Figuraciones conceptuales entre la palabra, la imagen y el pensamiento. Muchísimas gracias, Carlos. Es un privilegio contar contigo y cuando quieras tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Raquel. Un gusto conocerte, Iván. Lindo estar entre grupos de piglianos, claro. Y bueno, un gusto también y agradecimientos a Mónica y a José Rovira y a Alexandra por hacer esto posible. Creo que es un tema súper actual, súper importante también para no sé, para las humanidades y lo que significa ser un humanista hoy día. O sea que nada, leo y después cualquier pregunta que tengan, será un gusto contestarla. Y también será un gusto estar en conversación contigo, Iván. Gracias. Bueno, yo voy a leer a la antigua, con papel. Considerar la posición del escritor en el aula, reflexionar sobre su rol en la enseñanza, es también cuestionar la relación entre el pensamiento y la escritura. ¿Qué ocurre en el aula? Más allá de la noción pedagógica de un traspaso de conocimiento previamente establecido, el aula también aparece como lugar en donde el pensamiento surge en vivo, a color y en voz alta. Considerar entonces al escritor como profesor significa algo crucial. Significa preguntarse por lo que aporta la escritura al pensamiento. Hoy quisiera pensar con ustedes esta pregunta centrándome en una tradición que ve en la escritura una modalidad privilegiada del pensamiento, sin el cual el pensamiento muere hundiéndose en los pantanos del mero conocimiento positivista, en el status quo de lo que ya se sabe. La entrada del escritor en el aula nos expone entonces a un acontecimiento. Algo pasa dentro del aula, algo surge dentro de las murallas del conocimiento positivista, algo tiembla dentro de la fortaleza académica. Hay una frase del escritor norteamericano Don DeLillo que siempre me ha ayudado al momento tanto de sentarme a escribir como al momento de entrar en el aula. La escritura es una forma concentrada del pensamiento. Suele repetir a menudo DeLillo en palabras que esbozan un vínculo que por mucho tiempo ha parecido vedado, ilícito, prohibido, tanto por la comunidad literaria como por la comunidad académica. Porque si por una parte la academia parece mirar al escritor con recelo, sospechosa de su conocimiento impuro, también por mucho tiempo pareció ser que la literatura miraba con desconfianza al mundo de las ideas.
Decir de una novela que era una novela de ideas provocaba el mismo nivel de sospecha que decir de un profesor que su enseñanza era poética. Últimamente algo, sin embargo, parece haber cambiado. Ese espacio que la frase del hilo conjura, se abre lentamente entre los dos polos, una zona híbrida en la que el pensamiento se escribe y la escritura piensa. Me gustaría hoy, junto a ustedes, ubicarme en ese tercer espacio y trazar desde ahí una especie de tradición del pensamiento poético que nos fuerza a repensar tanto lo que definimos como pensamiento, por una parte, y por el otro lo que definimos como escritura. Antes de poder adentrarnos en esa tradición, por así llamarla, del porvenir, debemos, sin embargo, elucidar la historia de la expulsión del escritor del aula, el desalojo de la escritura de los dominios puros del pensamiento. Hay que pensar en lo que está en juego en esa escena fundacional de la filosofía que Platón traza en el famoso 10º libro de la República, ¿verdad? Cuando, como recuerdan, Sócrates decide expulsar a los poetas de la ciudad. Algo fundamental parece ocurrir ahí, un terremoto que desde entonces separa la escritura del conocimiento al escritor del aula. Regresemos pues a esa escena y reflexionemos sobre lo que parece estar en juego en esas páginas. Si recordamos bien, la razón por la cual Sócrates decide expulsar a los poetas es la siguiente. Su conocimiento es un conocimiento impuro, mediado, falso. Ante la inmediatez abstracta del mundo de las ideas o de las formas platónicas, ante la pureza conceptual del mundo de las ideas, el falso conocimiento de los poetas viene arropado en trajes mundanos. Meramente representación, la escritura pertenece al mundo de la mímesis, de lo empírico, de lo estético. Los poetas llevan impregnado el olor del día a día, apestan a realidad. Su mundo es un mundo, según Platón, de sombras, de fantasmas que pretenden ser sinceros, de mentiras que buscan pasar por la verdad. El escritor, el poeta, es un farsante. Que su ficción es más que una ficción. Debe ser expulsado de los dominios del conocimiento puro. Las ideas no pueden contaminarse con el polvo de lo mundano, el concepto no puede mostrar cómo su piel se eriza al sentir el frío. La escena de la República delinea los términos a ser repensados, pero también la equivocación de Platón, si nos atrevemos a decir que Platón se equivoca. Y es que Platón se equivoca en dos partes o dos puntos. Se equivoca en primera instancia al pensar que es posible llegar a un mundo de formas totalmente abstractas, desprovistas de lo empírico. Disculpa, Carlos, que te Sí, no. interrumpa un segundo, porque no se escucha bien. Acabo de avisar para que Alejandra, por favor, quite el micro, No. porque si no, no te podemos escuchar. Ahora Gracias, yo creo. gracias, Alejandra. Disculpa, Carlos. No te Disculpa, preocupes, perdona. Alexandra, no pasa nada. Y gracias, Raquel. Pues regresando un poco. La escena de la República delinea los términos a ser repensados, pero también, por así decirlo, la equivocación de Platón. Y es que podríamos decir, si tenemos vergüenza, que Platón se equivoca en dos puntos. Se equivoca en primera instancia al pensar que es posible llegar a un mundo de formas totalmente abstractas, desprovistas de lo empírico y de lo estético. Y se equivoca también, y tal vez más importante, al pensar que la mímesis poética, al pertenecer al mundo de la representación, pertenece a un mundo inferior y secundario. La tradición de escritores, críticos y filósofos que me gustaría convocar hoy será la encargada de exponer el doble equívoco de Platón. Si la verdad es siempre poética, es primero porque todo concepto, por más abstracto que pretenda ser, siempre va envuelto en lo sensorial, en lo figurativo. Y recordemos en ese sentido las insignes palabras de Nietzsche cuando se pregunta qué es entonces la verdad y responde un ejército móvil de metáforas, de metonimias, de antropomorfismos. En resumidas cuentas, dice Nietzsche, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso, a un pueblo le parecen fijas,
canónicas, obligatorias. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado lo que son, ¿verdad? Despertándonos al aspecto figurativo de la verdad, a sus ropajes estéticos, Nietzsche muestra la mentira de Platón. Pues no solo se trata de que las formas platónicas apestan al mundo, sino que es precisamente el aspecto mimético del lenguaje, la ficción impuesta por las ilusiones poéticas, la que ha terminado configurando la verdad como fantasmagoría colectiva. Nietzsche invierte los términos y abre así el camino para la reivindicación de la figura del poeta. El escritor vuelve al aula vestido, esta vez no con las ropas de Platón, no en blanco, sino con los trapos sucios de Heráclito y de los presocráticos. Es precisamente la contratradición que se abre en torno a esa frase de Nietzsche la que me interesa pensar hoy. Una contratradición que, como bien ha esbozado George Steiner en un libro muy bonito que les recomiendo que se llama The Poetry of Thought, la poesía del pensamiento, se niega esa tradición a aceptar que entre el pensamiento y la escritura haya una división o una contradicción. Brillante, Steiner lee a Platón contra Platón y ubica en sus diálogos el germen de una tradición que ve en la escritura la forma de acercarse al pensamiento. Platón, nos dice, expulsa a los poetas de la República sin comprender que él mismo, Platón, era un gran poeta y que sus diálogos eran ficciones repletas de metáforas y metonimias, de figuras poéticas que nos abrían el paso hacia una verdad impura. En su libro, Steiner pasa a discutir la enorme tradición de poetas filósofos y filósofos poetas. Va desde Heráclito hasta Freud, desde Dante hasta Wittgenstein, y se encarga de elucidar esa tradición o contratradición compuesta por lo que él llama los chamanes de la metáfora, fiel a la intuición nietzscheana de que la verdad es un ejército móvil de metáforas y metonimias. Fue precisamente el descubrimiento de la metáfora, sugiere, lo que impulsó el pensamiento desinteresado y abstracto. Steiner, sin embargo, vuelve a equivocarse en su último paso, pensaría yo. Para él, la relación entre pensamiento y escritura está mediada por la noción de estilo. Este ensayo aclara, está tratando de elucidar hasta qué punto toda filosofía es estilo. La propuesta de pensar el estilo de los filósofos es tentadora, pero corre el riesgo de reinscribir la crítica de Platón, precisamente allí donde parecía haberla dejado atrás. Si la escritura es mero estilo, corre entonces el riesgo de parecer secundaria frente a la verdad que busca relatar. Si la escritura es mero estilo, la escritura corre el riesgo de parecer simple ornamento. Los escritores dirían, en ese sentido, lo mismo, pero por así decirlo, de forma más bella, más eficaz. Ese error, que es tan antiguo como la retórica, opaca el aspecto fundamental que ya Nietzsche vislumbraba. La escritura no busca embellecer la verdad, sino fundarla. Si el pensamiento va siempre al lado o es simultáneo de la verdad, es precisamente porque la verdad aparece en el lenguaje, en el proceso de mediación. Platón se equivocaba. Es nuestro mundo de fantasmas lo que nos acerca a la verdad. Una serie de preguntas entonces surge. ¿Cómo entonces ir más allá de la noción retórica de estilo? ¿Cómo pensar la relación entre pensamiento y escritura más allá de la propuesta retórica que esboza George Steiner? ¿Cómo permanecer fiel a la intuición de Don DeLillo de que la verdad ocurre en la escritura, no solo entendida como medio molestoso, sino como espacio privilegiado en el que el pensamiento erige su morada? Hoy, junto a ustedes, en diálogo con la verdad poética de Martin Heidegger, o muy brevemente, hablando de los Denkbilder de Walter Benjamin, la Imago de Lezama Lima, las ficciones críticas de Ricardo Piglia y el logos poético de María Zambrano, me gustaría discutir la posibilidad de pensar el rol de la figura conceptual como el espacio desde el cual el lenguaje se abre al pensamiento. A medio camino entre la palabra, la imagen y el concepto, la figura abre un espacio literario
dentro de las trincheras de lo filosófico. Se trata, pues, no solo de considerar, como lo hiciera ya Steiner, el estilo de los filósofos, sino de llegar a comprender por qué no existe filosofía sin estilo. Se trata de hacer un espacio en el aula para la llegada del escritor. Entonces ahora voy a hablar un poco de estas nociones de la figura y qué significaría la figura conceptual. La estela de la intuición nietzscheana sobre el carácter discursivo de la verdad es extensa y tiene consecuencias que afectan profundamente cómo concebimos la tarea no solo del filósofo, sino también del escritor. Si la verdad es un ejército móvil de metáforas, metonimias y antropomorfismos, si la verdad son ilusiones de las que se ha olvidado lo que son, no cabe duda entonces que es allí, en las arenas movedizas del discurso y del imaginario colectivo, donde se establece la batalla, por así decirlo, por la verdad y el pensamiento. No se trata, como quisieran los positivistas, simplemente dejar atrás la ilusión y despertar a un mundo científico, por así decirlo, cuantificable, verificable. Se trata, en cambio, de operar dentro del discurso, de oponer frente a un ejército móvil de metonimias un inesperado batallón de metáforas. Se trata de ubicarse en el mismo campo minado en que la verdad se ha construido a través de los siglos. Aprender a habitar ese espacio lingüístico en el que el concepto muestra su cáscara profana. La intuición nietzscheana, heredera de los relámpagos poéticos de los presocráticos, tiene consecuencias. Foucault lo supo bien al poner al discurso como fundamento y lo supo también Heidegger al decir que en el ocaso de la metafísica solo los poetas decían la verdad. El primer corolario sería tal vez este. El que busca decir la verdad tiene que entender el lenguaje, como discurso, en su testaruda materialidad, en su figuración incesante. Buscando escapar de esa terrible intuición, los lógicos buscaron, a principios del siglo XX, en la matemática un lenguaje formal, no figurativo, abstracto y conceptual, sin olor a mundo, por así decir, solo para encontrarse que detrás del cero se hallaba la nada, detrás del uno la soledad y detrás del dos el amor. Lo supo el loco de Wittgenstein que buscó la lucidez en la lógica y solo llegó a pronunciar el silencio más famoso de la historia de la filosofía. No se puede escapar de la metáfora precisamente porque el lenguaje es un tejido figurativo, una red de asociaciones en las que el concepto anda atrapado como si de una telaraña se tratase. El filósofo tiene que empaparse del mundo, tiene que aprender a operar sobre el discurso y sobre las ilusiones colectivas que éste erige. El filósofo, el profesor, tiene que convertirse de alguna manera en escritor de la misma manera que el escritor tiene que convertirse en filósofo. Es en este sentido que la frase de Don DeLillo, la escritura es una forma concentrada del pensamiento, empieza por así a ganar sentido, o por lo menos para mí. El escritor piensa que no le tiene miedo a ese ejército de metáforas que constituye la verdad. El escritor piensa, pues se atreve a operar en el campo minado de la figuración. La frase de Nietzsche abre entonces un camino y una tradición. ¿Para qué son los poetas?, preguntaba Martin Heidegger en un texto en el que retoma una línea de Hölderlin antes de pasar a comentar el pensamiento poético de Rilke. Rilke, sugería el alemán Heidegger, había encontrado en la poesía una forma de desvelar una verdad que había sido oculta tanto por la metafísica como por el pensamiento cientificista. Se trata pues de pensar la tradición de ese logos poético. Una tradición que por esos mismos años, pero desde un punto de vista radicalmente distinto, practicaba un filósofo judío alemán que en sus tiempos libres esbozaba cuentos en libretas y de alguna manera se soñaba escritor. Hablo de Walter Benjamin. Es tal vez en la obra de Benjamin donde la figura del filósofo como escritor llega a su apogeo. Es en estos ensayos, en sus ensayos, donde el pensamiento tal vez se acerca más a la escritura. El pensamiento alegórico de Benjamin hereda de Nietzsche la intuición de que es a través de la figuración conceptual
mediante la cual el pensamiento se encarna. La alegoría es al mundo del pensamiento lo que las ruinas son al mundo de las cosas. Diría en una de sus frases más famosas, abriendo el espacio para concebir un pensamiento alegórico que pronto nos daría figuras tan memorables como el flaneur, el ángel de la historia y la tormenta del progreso. Más vanguardista que Heidegger, cercano a los círculos de Breton, Benjamin pudo rápido encontrar en la imagen surrealista una inspiración. Desde temprano, en esos libros maravillosos que son Calle de Sentido Único, Infancia en Berlín en 1900, pudo encontrar en la lógica de la imagen una forma de acercar, por así decirlo, la escritura del pensamiento. Su adopción por esos años del género del Denkbilder, literalmente de la imagen-pensamiento, no solo profetizaba lo que luego sería su imagen dialéctica en los textos de los 1936, sino que proponía ya una forma de hilar pensamiento y escritura a través de una noción del imaginario colectivo que Benjamin había sacado del mundo de la fotografía y del surrealismo. El Denkbilder, la imagen-pensamiento, era para Benjamin la forma de operar a través del lenguaje sobre una verdad que poco a poco se tornaba en las salas de cine y en los cuartos oscuros profundamente visual. La ilusión de Nietzsche se había convertido en un imaginario colectivo. Operar sobre esa fantasmagoría era la tarea del nuevo filósofo convertido en escritor. Filósofo barroco, Benjamin no podía imaginar que del otro lado del Atlántico, un escritor caribeño retomaría una década más tarde esas intuiciones. Sin citarlo directamente, José Lezama Lima expondría en la expresión americana una poética barroca de la imagen contrapunto que volvería a construir un puente entre los polos de la escritura y el pensamiento. Esta vez envuelto en una discusión sobre el rol de la literatura en la historia. Actuando como maestro, como profesor, Lezama Lima expondría en sus 5 conferencias ofrecidas en el Palacio de Bellas Artes de La Habana su visión del pensamiento poético como motor histórico. Y lo cito: visión histórica que es ese contrapunto o tejido entregado por la ímago, por la imagen participando en la historia. Esa imagen contrapunto tenía, sin embargo, un origen, requería de la participación de un agente, lo que él llama el sujeto metafórico. Y lo cito: lo que ha impulsado esas entidades, ya naturales o imaginarias, es la intervención del sujeto metafórico, que por su fuerza revulsiva puso todo el lienzo en marcha, pues, en realidad, el sujeto metafórico actúa para producir la metamorfosis hacia la visión nueva. Toda la filosofía de la historia de Lezama, toda su poética, se centra en esa interacción entre la imagen poética y el sujeto metafórico. Todo sujeto histórico que busca actuar sobre el devenir de la historia debe primero convertirse en escritor, en poeta. El escritor piensa, pues opera sutilmente sobre el imaginario colectivo, proponiendo las figuras desde las cuales la red histórica gana sentido y perspectiva. Los Denkbilder de Benjamin y las imágenes contrapunto de Lezama Lima son solo 2 ejemplos muy puntuales de los intentos en la estela de Nietzsche de pensar el vínculo entre el pensamiento y la escritura. Pero como bien saben los geómetras, 2 puntos determinan una línea, y 3 un cubo, y 4 un universo. Detrás de los nombres de Nietzsche, Heidegger, Benjamin y Lezama, se esconde una tradición poética que ilumina la frase del hilo y que nos ayuda a pensar qué está realmente en juego cuando el escritor entra en el aula. Ante la potente invectiva de Roman Jakobson, quien, negándose a invitar a Nabokov a Harvard, pronunció su ya famosa crítica: señores, si aceptamos que este señor es un gran escritor, ¿debemos entonces invitar a un elefante a ser profesor de zoología? Ante esa crítica, deberíamos pensar que lo que esta tradición propone es que la verdad habla el idioma del elefante y no el del zoólogo.
Se abre pues un espacio para ese logos poético del que hablaba María Zambrano cuando decía, y la cito: la verdad se reconoce ya como parcial y la misma razón descubridora del ser reconoce la diferencia entre lo que es y lo que hay. Al hacerlo así, se acerca al terreno de la filosofía, de la poesía, perdón, y la poesía, al sufrir el martirio de la lucidez, se aproxima a la razón. Es en ese espacio, en el terreno de los fantasmas tan temidos por Platón, en donde el escritor se confunde con el filósofo y el filósofo con el escritor. Lo que los une, lo que los confunde, es esa capacidad para convertir el concepto en figura. Me gustaría proponer esa noción de la figura conceptual, heredera de las imágenes pensamiento de Benjamin y del ímago histórico de Lezama, como un fundamento para reflexionar sobre el rol del escritor en el aula. El escritor es aquel que abre el pensamiento a lo figurativo, aquel que piensa desde las figuras, cercano a lo que Deleuze luego llamaría personajes conceptuales. La figura conceptual deja claro que el concepto nunca es forma pura, sino fruta con cáscara, y esa cáscara es discursiva. El escritor, como profesor, muestra que es en torno a ese carácter figurativo, en torno a las resonancias que allí se tejen, desde donde podemos empezar a operar sobre el tejido de la verdad. Y bueno, me gustaría terminar pensando un poco, una cosa como un poco más práctica, que sería la pregunta de qué significa todo esto para la academia, ¿verdad? ¿Qué significa para nosotros que hemos decidido operar como profesores dentro de un marco pedagógico? Es decir, ¿qué significa cuando el escritor entra en el aula y se atreve a ensuciar los conceptos en los terrenos impuros, por así llamarlo, de lo figurativo? ¿Qué significa cuando el profesor, convertido en poeta o en escritor, se atreve a pensar en metáforas y conceptos? La respuesta a estas preguntas, respuesta que implica indirectamente una epistemología, me parece importante en el actual estado de la academia y ante la crisis de las humanidades, como todos ustedes saben, cada vez más asediadas por modos cuantitativos y científicos bajo las cuales no solo pensar la verdad, sino también responder a los decanos sobre lo que hacemos y todo ese tipo de cosas. Lo primero que tendríamos que decir es que tan pronto el escritor entra en el aula, los modos científicos de formular la verdad literaria dejan de importar. El rigor científico de la academia, tan temiblemente cercano a veces al rigor mortis, se ve reemplazado por una elasticidad figurativa que abre el pensamiento a otro tipo de verdad, más allá de la objetividad positivista. El escritor que entra en el aula no piensa en verdades verificables, sino en poéticas. Lee la tradición literaria a su manera, desde su perspectiva, y esto empieza a juntarse con lo que Raquel mencionaba ayer. Propone no tanto la verdad sobre la historia literaria, sino una poética, una forma de entender la literatura detrás de la cual yace cifrada una propuesta. Ricardo Piglia, tal vez el más claro ejemplo del escritor profesor en el contexto latinoamericano, tal y como ayer exploró Raquel, ubicó allí la función del escritor dentro del salón de clase. Tal y como nos recuerdan las notas introductorias a sus clases sobre las tres vanguardias, y lo cito extensamente, poner el valor como central en la construcción de una tradición de relectura de los textos es esencial en este tipo de lectura. Lectura que tiene como marca visible el hecho de que la historia se construye desde el presente. Es por eso que la historia de la literatura es tan lábil, un mérito de los escritores. Yo llamaría esto una lectura estratégica, es decir, una lectura que supone que hay un campo de batalla, una lucha entre poéticas. En esa lucha, al escritor le están en juego la vida y la persistencia y permanencia de su propia obra. No es nada inocente ese tipo de enfrentamiento. Se trata de ser leído desde el lugar desde el que se ha escrito. Es decir, más allá del concepto de verdad, el gesto de la poética es reescribir la tradición, releerla. Es ese gesto, en ese gesto el pensamiento y la escritura se anudan en torno a las figuras conceptuales mediante las cuales el escritor lee su oficio.
El propio Piglia fue perfecto ejemplo de esa tradición de pensar su poética desde el aula. A partir de figuras conceptuales tales como la mirada estrábica, la teoría del complot, la teoría de los dos linajes y la ficción paranoica, logró elucidar las ficciones que estructuraban la verdad de nuestro presente. Su propuesta de pensar la crítica como ficción y la ficción como crítica proponía, tal vez sin saberlo, una salida a la invectiva platónica en contra de los poetas. Si Platón pensaba, en ese 10º capítulo de la República, que la ficción debía ser expulsada de la ciudad debido a su carácter falso, mimético, fantasmagórico, Piglia demostró que en nuestro presente esa fantasmagoría era indistinguible de la realidad. Heredero de Borges, supo distinguir las ficciones que estructuraban paradigmas actuales de verdad, realidad y objetividad. El corolario de esa intuición tan cercana a la que un siglo antes había tenido Nietzsche era evidente. Si la verdad estaba estructurada como ficción, tocaba entonces operar sobre las ficciones para poder producir efectos reales. Si la verdad estaba estructurada como ficción, entonces escribir era convertirse en filósofo. Cercano a Delilo, cuya obra siempre admiró, Piglia supo hacer suyo esa intuición desde la cual, o según la cual, la escritura es una forma concentrada del pensamiento. Más de una vez, a través de su obra, esbozó una variación. Uno escribe su vida cuando cree escribir sus lecturas, en una frase que, tratándose de él, podía haber sido la siguiente: uno escribe su poética cuando cree hablar de sus lecturas. En sus clases nunca hablaba de sus libros, pero era claro que mientras parecía hablar de Puig, de Walsh, de Macedonio Fernández o de Borges, siempre lo hacía pensando desde su propia obra, en la poética que ahí empezaba a surgir como criterio de lo que algún día llegaría a ser literatura. Su ejemplo nos dice mucho, creo yo, de lo que podría ser una salida para las humanidades dentro de la Universidad del Porvenir. Una universidad en la que la verdad que pronuncian los humanistas no sea valorada en términos científicos, sino en términos de poéticas, en términos de los imaginarios que producen y en términos de los imaginarios desde los cuales o a través de los cuales nos liberan. Pensar en ese sentido la presencia del escritor en el aula suscita tales preguntas, pero también abre el espacio para tales esperanzas. Bueno, y eso es todo, pero nada más una aclaración. Cuando digo en la entrada del escritor en el aula, no digo simplemente un escritor en el sentido clásico de novelista, sino del profesor que se atreve a interactuar con el lenguaje de esa manera. Muchísimas gracias, Carlos. Un aplauso. Pues se ha quedado la imagen, se te ha quedado la imagen congelada del ordenador. O... Ahora ya me descongelé. No, de momento sigues congelado. Sigues ¿Sigo como congelado? una idea fija, Estás ¿no? congelado. ¿Cómo Eso te que tú sientes? planteas. Me convertí en imagen. Te convertiste en imagen, en idea fija, ¿no? Pues, muchísimas gracias por esta ponencia tan linda, ¿no? Sobre el vínculo entre pensamiento y escritura y cómo a través del concepto de figura conceptual pues une al escritor y al filósofo. Como antes ha dicho mi compañera Mónica, en el chat del CEMAT los alumnos pueden hacer sus preguntas, pero las haremos luego al final de las dos charlas, así que ahora voy a presentar a Iván de los Ríos. ¿Sí? Con mucho cariño le voy a dar la palabra ahora al filósofo Iván de los Ríos Gutiérrez, es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor ayudante doctor de filosofía por la misma universidad. Ha sido director de la licenciatura en filosofía de la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile, profesor titular interino de metafísica y filosofía contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid y de ética en la Universidad de Loyola en Maryland. Sus publicaciones se centran en el terreno de la filosofía antigua y en su rendimiento en el pensamiento contemporáneo, así como en la dimensión filosófica de la narrativa literaria y audiovisual. Como experto en el azar que es, destacó su obra Grecia o el azar, Divinidad, suerte y destino en la literatura griega antigua, publicada en 2016 por ediciones de la Universidad Alberto Hurtado en Chile. Participó también en el monográfico Ricardo Piglia de máster con una publicación titulada
la construcción narrativa del Estado y la distribución política del goce, Ricardo Piglia, lector de Platón. Y entre sus artículos más recientes destaco uno sobresaliente que yo disfruté mucho de su lectura, publicado en 2021 por la revista Actionova y titulado Elogio de la traición, Borges o el hechizo de la infidelidad. Hoy nos presenta una ponencia que lleva por título ¿Qué sabe el que enseña? Ricardo Piglia y los límites de la escritura. Pues muchísimas gracias, Iván, es un placer y cuando quieras tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias a ti, Raquel. La verdad es que el placer es mío y empiezo con una confesión porque estaba un poquito asustado. Digo, ya verás con las filosofadas que voy a contar y después de escuchar a Carlos me siento como en mi casa, ¿no? Qué Así que bien. estoy muy contento también de conocerte, Carlos, que no tenía la suerte de conocerte y de haberte escuchado, porque me parece que Raquel otra vez ha dado en el clavo y ha juntado a dos voces aquí que tienen mucho que decirse, ¿no? Y bueno, estoy muy contento. Primera confesión, ¿no? Así que nada, buenos días a todas y a todos los que estéis al otro lado de la pantalla. Bienvenidos, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias también a Mónica Ruiz y a José Rovira, a quienes acabo de conocer, no tenía el gusto. Y felicidades por la organización de estas jornadas y gracias a ti especialmente, Raquel, que desde hace un tiempo ya y con paciencia me acompañas y me orientas en lo que desde ya voy a llamar una práctica un poquito abusiva que podríamos denominar la metabolización filosófica de Ricardo Piglia, ¿no? Así que gracias de corazón, Raquel, y felicidades por este encuentro, ¿no? Voy a decir muchas cosas que Carlos ya ha señalado, pero quizá desde otro punto de vista. Me acordaba, escuchándote, Carlos, de una frase de Deleuze, has citado a Deleuze, y de Guattari en Rizoma, que dice, yo, que somos muchos, ¿no? Platón también es muchos, uno de ellos es el que tú has mencionado, yo voy a ir a por el otro, ¿no? Entonces, antes de empezar con eso, me gustaría decir que a mí me alegra mucho personalmente que hayáis organizado un encuentro como este, en el que la mirada del profesor o del docente tiene un papel protagónico, porque a veces me parece que se nos olvida lo más importante, ¿no? Se nos olvida, como decía Carlos, que además de lectores, además de ensayistas, de conferenciantes, nosotros, los que estamos aquí, al menos los académicos, también somos profesores, también somos profesoras y probablemente nuestras maneras de leer la tradición, en mi caso la tradición filosófica, tengan muchísimo que ver con nuestro modo precisamente de enseñar esa tradición, ¿no? Hay lugares, se insinuaba antes también, donde se considera que entrar en un aula es una pérdida de tiempo. Sobre todo es una pérdida de tiempo para un animal cuya existencia se reduce, ¿verdad?, a la confección de papers y a la acumulación de méritos para acreditaciones nacionales e indexaciones internacionales, ¿no? Hay lugares como la Universidad Chilena que decía Raquel, en la que sin embargo pasé muchísimos buenos años, ¿no?, donde ya se empezaba a poner de moda, ¿no?, en el año 2015 más o menos, que uno tenía que tomar una decisión, ¿no? O eras docente o eras investigador, se te decía, ¿no? Si uno era investigador, se libraba literalmente de dar clases, ¿no? Pero si uno no publicaba, como debía publicar un investigador, es decir, mucho, muy rápidamente y en ciertas revistas y si no en otras, era castigado por el decanato, ¿no? ¿Y cómo se castigaba a un hombre que no era un investigador o a una mujer, ¿no? Se le castigaba dando más clases, ¿no? Así que la docencia era un castigo ya en aquella escuela y quizá eso sería otro tema para otras jornadas, ¿no? La docencia como castigo en la universidad contemporánea, ¿no? Pero lo cierto es que además de eso, además de investigadores con un ORCID, somos docentes, lo decía Carlos, ¿no?, que cotidianamente penetran en un espacio físico o virtual como este para ser observados, interpelados y más o menos bien atendidos por estudiantes o por colegas que también son lectores y a veces incluso escritores, ¿no? Así que me parece que estas jornadas, y os felicito de corazón, son un regalo y son un lujo porque nos brindan, o a mí por lo menos ahora me brindan la oportunidad de pensar un poco sobre la función y la importancia de la docencia en el pensamiento filosófico en general y en la obra de un autor filosófico, para mi gusto en particular, pero filosófico en el mejor de los sentidos, no en el otro que ya lo conocéis todos, ¿no? Así que me gustaría hablar un poco desde este marco de la obra de Ricardo Piglia, pero me gustaría, como ha hecho Carlos también, no quedarme únicamente en Piglia y ampliar un poco, digamos, el campo de batalla hacia conexiones de fondo, conexiones sistemáticas entre el saber, el conocer, el saber, el enseñar y el escribir. Es decir, entre las formas de saber, los modos de enseñar y las maneras de escribir, ¿no? O dicho de otro modo, y voy leyendo un poco de la manera más ágil posible lo que tengo, me interesan las siguientes preguntas.
para que discutamos después. En primer lugar, ¿cuáles serían los límites de la escritura en la transmisión del conocimiento? Me gusta mucho que Carlos haya hablado antes porque él hablaba de las posibilidades de la escritura. Y a mí me gustaría hablar más bien de los límites de la escritura, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la escritura en la transmisión del conocimiento y de qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de conocimiento? ¿Qué se puede enseñar por escrito y qué no se puede enseñar por escrito? Y allí donde no basta el saber por escrito, ¿qué posibilidades de conocimiento nos quedan aún? Es decir, ¿qué mundo se abre exactamente más allá de la página escrita que no sea el del silencio, el de la irracionalidad o el de las doctrinas no escritas platónicas del culto mistérico, ¿no? Es decir, podemos concebir un saber relevante en sede académica más allá de la escritura, sin caer en la mística de la última proposición del Tractatus que señalaba Carlos, de lo que no se puede hablar, lo mejor es callar, ¿no? ¿Qué función desempeña en este sentido la enseñanza en un aula? Un aula que, como dice el mismo Piglia, en Princeton creo que era, ¿no? Quizá podría ser concebida como un laboratorio, como un experimento en la configuración de un sujeto y de su comunidad. Y parece claro que un escritor es un sujeto y que al menos tiene una comunidad de lectores, ¿no? Todas estas preguntas, y por esto también estoy muy contento, se parecen peligrosamente a otra que ya voy formulando pro domo mea y que Carlos ha insinuado, ¿no? Voy a ir abusando metabólicamente, como os decía, de Piglia, ¿no? La pregunta que me interesa es esta, ¿no? ¿Qué hacemos exactamente cuando filosofamos? Claro, esa pregunta parece una pregunta de profesores de filosofía para profesores de filosofía, ¿no? Pero me gustaría defender aquí que eso de filosofar, en el mejor de los sentidos, eso que hacemos cuando filosofamos, no pertenece únicamente a quienes tienen doctorados en filosofía o a quienes enseñan en el grado de filosofía, sino que más bien se refiere en clave socrática, ¿no? En clave antigua, en clave clásica, digamos, a una práctica cotidiana, una práctica exigente, una práctica extendida a lo largo del tiempo en toda una vida, una práctica racional, creativa, intersubjetiva y dialógica, que está orientada en la medida de lo posible a alejarnos de diferentes formas de autoengaño, de las diferentes formas de autoengaño individual y colectivo que sostienen nuestras vidas, pero que sobre todo, diría un socrático, está orientada en la medida de lo posible a la búsqueda de la verdad, la palabra mágica sobre la que Carlos ya ha dicho cosas bellísimas, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Cuando filosofamos estamos buscando la verdad. Esto es importante y desde luego no pertenece solo a quienes tienen títulos en filosofía. Este problema no compete solo a la disciplina filosófica, sino que compete, creo, o quiero pensar también a la literatura, que tiene mucho que decir con respecto a la investigación, con respecto al saber y al conocer, y también con respecto a la verdad, como recuerda Piglia pensando sin duda en Homero y en Sófocles al final de Modos de narrar, ¿no? Os voy a leer un parrafito de Modos de narrar del el propio Piglia. Dice Piglia: si pensamos en esa historia larga de la narración, de las formas de narración, de los modos de narrar, podríamos imaginar que ha habido entonces dos modos básicos de narrar que han persistido desde el origen, dos grandes formas que están más allá de los géneros y cuyas huellas y ruinas podemos ver hoy en las narraciones que circulan y que nos circundan. El viaje, dice, y la investigación como modos de narrar básicos. El viaje y la investigación como formas estables anteriores a los géneros y a la distribución múltiple de los relatos en tipos y en especies. Estamos frente al UA relato, dice, ¿no? Al relato originario, a la forma que da lugar a la evolución y a la transformación. Etimológicamente, narrador quiere decir el que sabe, el que conoce. Y podríamos ver esa identidad en dos sentidos. El que conoce otro lugar porque ha estado ahí y el que adivina, inventa narrar lo que no está o lo que no se comprende. O mejor, termina, dos puntos. A partir de lo que no se comprende, descifra lo que está por venir. Hasta ahí la cita de Piglia, ¿no? Por seguir con la etimología, y ha empezado él, no yo, ¿no? Decía Borges que la etimología quizá es una de las disciplinas más inútiles y más fascinantes que existen, ¿no? Así que, por seguir con esa etimología, sabéis que investigación, quiere decir literalmente seguir las huellas de un animal, ¿no? Las huellas, las pisadas que quedan impresas en la tierra de un animal para darle caza. Es decir, seguir las pistas, querría decir, ¿no? Otra idea que, como sabéis, le gusta mucho a Piglia, que creo que dice en algún lugar, aunque no me acuerdo de dónde, que somos los únicos animales que borran minuciosamente sus huellas, ¿no? Y que es una metáfora, por cierto, que le encanta a Platón, la idea de cazar la verdad como si fuera un animal salvaje, la metafórica cinegética que está, por ejemplo, muy presente en el Sofista, ¿no?
volvamos a la idea de Piglia. Esos dos modelos de saber, dice, el viaje y la investigación, esos dos modelos de saber, el viaje, que por supuesto es un viaje en sentido literal, pero también un viaje en sentido figurado, el viaje por el libro del mundo, dirá Descartes, ¿no? Y la travesía por el mundo libresco, es decir, por el mundo de los libros, por un lado, y la inspiración por el otro, serían precisamente dos figuras fracasadas de ese saber que el propio Descartes condena y desprecia en el texto fundacional de esa razón moderna que describía muy bien Carlos, ¿no? Que ha desembocado en la cuantificación y en la indexación del saber positivista, ¿no? Es decir, son dos figuras fracasadas, el viaje y la investigación, y la adivinación, dos figuras fracasadas de la razón moderna que abren el discurso del método de Descartes, que por cierto se titula Discurso del método para dirigir la razón y buscar la verdad en las ciencias. ¿En qué ciencias? ¿Y por qué no en las poéticas? Decía Carlos, ¿no? La verdad es propiedad de las ciencias matemáticas de la naturaleza. La búsqueda de la verdad, evidentemente, dentro de los límites de la certeza matemática, dice Descartes, ¿no? Una verdad sin tiempo, sin aroma, sin olor, decía Carlos muy bien, ¿no? Sin cuerpo, sin historia, una verdad sin mediación. La verdad pura de la certeza y de la evidencia matemática a la conciencia, que desvela entonces, si se puede hablar así, un mundo desvivificado, va a decir el joven Heidegger en el 19, ¿no? Deshistorizado, desnarrativizado, un mundo precisamente de coordenadas cartesianas, ¿no? Claro, ya se insinuaba antes también, la verdad y el conocimiento, sugiere Piglia, que competen, perdón, al narrador, tienen muy poco que ver con ese paradigma demostrativo y con la lógica de la cuantificación que aspira al ajuste entre enunciados y hechos y que define la palabra experimento, que es una palabra importante, yo creo, para Piglia, para Nietzsche, para Montaigne, para el propio Sócrates, ¿no? Que define el experimento como una excepción o una neutralización de la condición vibrátil de la vida, de las circunstancias cambiantes, para acceder precisamente al plano de la abstracción, ¿no? Desde ese paradigma de la constatación científica, evidentemente, la literatura no tiene nada que ver con la verdad. Ahora bien, dice Juan José Saer en un pasaje que envenena mis sueños, ¿no? En el concepto de la ficción. Concepto de ficción. Ahora bien, dice Saer, cito a Saer, que nadie se confunda. No se escriben ficciones para eludir por inmadurez o irresponsabilidad los rigores que exige el tratamiento de la verdad, sino justamente para poner en evidencia el carácter complejo de la situación, carácter complejo del que el tratamiento limitado a lo verificable implica una reducción abusiva y un empobrecimiento. Al dar un salto a lo inverificable, dice Saer, la ficción multiplica al infinito las posibilidades de tratamiento. Así que no vuelve la espalda a una supuesta realidad objetiva. Muy por el contrario, se sumerge en su turbulencia, desdeñando la actitud ingenua que consiste en pretender saber de antemano cómo esa realidad está hecha. La literatura no es una claudicación ante tal o cual ética de la verdad, sino la búsqueda de una verdad un poquito menos rudimentaria. Hasta ahí la cita de Saer, ¿no? Vamos a quedarnos con esa idea, si os parece, la investigación de una verdad poética, quizá, decía Carlos, ¿no? La investigación de una verdad algo menos rudimentaria que la de un conjunto de proposiciones articuladas en conceptos abstractos y sin olor acerca de una realidad antepredicativa o extrapredicativa. Me parece que a pesar de las distancias, que a veces son muchas, ¿no? La literatura y la filosofía tienen esto en común, por lo menos tienen esto en común, al menos la literatura tal y como la entendemos hoy, y al menos, y ahora voy a defender a Platón contra Carlos para que nos peleemos un poco, ¿no? Y al menos aquel género literario que allá por el siglo IV antes de Cristo y de la mano de Platón habilitó por primera vez la posibilidad de la filosofía occidental y sus extraordinarias posibilidades estéticas, además de especulativas. Me estoy refiriendo al género literario del diálogo socrático, los socraticoi logoi, y al ejercicio cotidiano de la práctica dialógica en vivo, ¿no? Como clase universitaria, en lo que tal vez fuera el primer ensayo de universidad que llamábamos la Academia de Platón, ¿no? Una universidad para ricos, sin duda, pero una universidad, tal vez, ¿no? Quizá esa sea una de las preguntas más importantes de ese género de fabulación especulativa, podríamos decir, que inaugura Platón, que como decía antes a Carlos, Platón son muchos, ¿no?
No solo el Platón socrático que sin duda expulsa a los poetas, sino también los expulsados son personajes de Platón, ¿no? Mario Belletti, por cierto, os cuento, ¿no?, que es un especialista en Platón, se enfada mucho cuando la gente identifica sin más a Platón con Sócrates porque dice, bueno, nadie le pregunta a Shakespeare, ¿no? ¿Dónde está Shakespeare en sus personajes, ¿no? Shakespeare está en todas partes, ¿no? Entonces yo creo que Platón también, ¿no? Tengamos eso en mente. Si eso es así, la pregunta interesante sería esta: ¿cómo se enseña la verdad? Volvemos al concepto de verdad. ¿Cómo se enseña la verdad? ¿Cómo se siguen las pistas de la verdad? Allí donde no estamos hablando de verdad en términos puramente positivistas, ¿no? ¿Cómo se enseña una verdad que no puede ser reconducida sin pérdida a un conjunto de enunciados falsables o de proposiciones constatables? ¿Cómo se enseña a otro a investigar, es decir, a perseguir las huellas de un animal en constante movimiento y en un contexto situacional, por lo demás, vibrátil e imprevisible, como el de la propia vida o como el del aula docente a veces, ¿no? Si esto es así, y si la verdad de la que se ocupa, como decía Carlos, la literatura, y de la que se ocupa, como quiero defender yo, la filosofía, si la verdad no es una verdad meramente proposicional, no es un mero objeto de ciencia, entonces hay que subrayar dos cosas importantes, creo. Primera, que el ejercicio filosófico que atraviesa toda forma de saber, sin duda el saber del profesor Platón, que era profesor, y del profesor Piglia, que también era profesor. Digo, el ejercicio filosófico que atraviesa toda forma de saber es ante todo un ejercicio de revisión crítica y constante de las convicciones, las representaciones, las opiniones y los modos activos de leer la tradición que nos constituyen en una determinada situación hermenéutica. También lo ha apuntado Carlos antes muy bien, ¿no? Y lo segundo, en segundo lugar, que el ejercicio de esa verdad, en clave no meramente proposicional o constatativa, es el ejercicio cotidiano de la elaboración constante de una trenza entre aquello que decimos creer o pensar, porque lo hemos sometido a cierto grado de análisis exigente, y aquello que hacemos, es decir, el modo en que nos comportamos, el modo en que vivimos dentro de una comunidad, por ejemplo, de lectores o de alumnos o de conciudadanos, ¿no? Y a lo largo de toda una vida. Si uno traduce todo esto que acabo de decir al lenguaje de Piglia, entonces podríamos decir que la oposición entre la literatura y la vida, entre la verdad, la literatura y la vida, es una falsa oposición, ¿no? Y yo creo que esa idea se puede aplicar igualmente bien a la actividad docente. La oposición entre la docencia y la vida del profesor, que en nuestro caso resulta ser además un escritor argentino, es una falsa oposición, a pesar de que muchas veces seamos los propios docentes, presionados por las inercias cuantificadoras de la universidad contemporánea, los que alimentemos y perpetuemos esa ruptura óntica como una letanía, ¿no? Una cosa es la verdad y otra cosa es la universidad. En ese marco de problemas, entonces, lo que me gustaría hacer es apropiarme, como os digo, abusar, si queréis, de Piglia o de su mirada para pensar esas tres cuestiones, ¿no? Primero, relaciones entre el saber, el vivir y los límites, no solo las posibilidades, sino también los límites de la escritura. Segundo, las relaciones entre límites de la escritura y actividad docente. Un profesor que es escritor y que entra en un aula, como decía Carlos, entra para dejar de escribir, aunque hable de lo que escribe, ¿no? Las relaciones entre los límites de la escritura y la actividad docente como fuente de un conocimiento no meramente proposicional, sino disposicional. Y tercero, las relaciones entre la literatura de Piglia y la tradición filosófica inaugurada por ese excelente escritor de ficción que en efecto expulsa a los poetas, es decir, se expulsa a sí mismo y que fue Platón, ¿no? Para eso entonces me gustaría que compartiéramos una frase que también envenena mis sueños, como diría Pilar Miró, ¿no? Y que también envenenará los sueños de cualquiera que además de escribir se dedique a la enseñanza, como Carlos, ¿no? Si os acordáis al comienzo de la novela del Camino de Ida o el Camino de Aida, Piglia nos presenta a una profesora universitaria, ilustre, mordaz y maligna, dice Piglia, ¿no? Una profesora que recibe a un escritor argentino en Norteamérica que también es profesor y que llega para impartir un semestre. Y la profesora le dice, ¿no? La escena es esta, ¿no? Una profesora universitaria consagrada recibe a un escritor argentino que viene a dar clases de literatura y le dice, bienvenido al cementerio donde vienen a morir los escritores, ¿no? Bienvenido al cementerio donde vienen a morir los escritores.
Carlos también creo que sugería cosas parecidas al comienzo de su charla, ¿no? Esta frase me parece alucinante e interesante por varias razones, ¿no? En primer lugar, porque creo que vehicula en clave literaria una de las inercias interpretativas más comunes ayer, hoy y siempre, en relación con el lugar del saber, las formas del decir y los modos del hacer intelectual. El cementerio, evidentemente, es la universidad. El cadáver en el cementerio es el del escritor argentino. Es decir, el escritor en tanto que escritor. Ese tipo está muerto en tanto que escritor, pero sigue vivo en tanto que profesor. La vida que se pierde al adentrarse en la academia y en el aula sería, por tanto, sugiere la frase, la vida de la escritura. Digo que esa inercia es de ayer, de hoy y de siempre, porque esa frase de Piglia, que está puesta en boca de un personaje que sabe mucho de literatura, ¿no? Un personaje inteligente y versado en la tradición de las letras, y que está escrita, al parecer, esa frase, contra la enseñanza académica de la escritura. Esa frase se asemeja sospechosamente, en mi opinión, no tanto a la República, Carlos, a República X, como a otros textos posteriores, ¿no? Y se parece mucho a la primera contradicción performativa de la historia del pensamiento occidental, que está en el Fedro de Platón y que está en la Carta Séptima de Platón. Cómo me gusta que hayas hablado tanto de Platón, ¿no? Si os acordáis, ahí Platón, el escritor Platón, comete una contradicción performativa que todavía produce tesis doctorales, ¿no? Allí, después de contar el mito de Teut y Tamuz sobre el origen de la escritura y de la palabra escrita, Platón, el escritor, desprecia la escritura como un veneno que enturbia la memoria, dice, y como un medio inservible para el conocimiento de la verdad. Atención a eso, ¿no? Platón, que era escritor, que era profesor y que en sus clases empleaba, según nos cuentan los especialistas, sus propios diálogos escritos para enseñar a hablar, a dialogar y a vivir filosóficamente en el aula, ¿no? Dice lo siguiente Platón, cito, porque es impresionante, Fedro, lo que pasa con la escritura y por lo que tanto se parece a la pintura. En efecto, sus vástagos están ante nosotros como si tuvieran vida, pero si se les pregunta algo, responden con el más altivo de los silencios. Lo mismo pasa con las palabras escritas. Podrías llegar a creer como si lo que dicen fueran pensándolo, pero si alguien pregunta queriendo aprender lo que dicen, apuntan siempre y únicamente a una misma cosa. Y si son maltratadas o vituperadas injustamente, necesitan la ayuda del padre, del autor, ya que ellas solas no son capaces de defenderse ni de ayudarse a sí mismas, ¿no? El profesor, hasta ahí la cita de Platón. El profesor de literatura, entonces, y de filosofía, el docente que lee en sus clases textos de los muertos y textos de sí mismo, el docente que algún día estará él mismo muerto y quizás sea leído en aulas universitarias, se parece un poco, decía Carlos también, al chamán, ¿no? Al medium, al sacerdote que está interpretando en vivo, en sus propias carnes, palabras escritas que por sí solas, dice Platón, no pueden defenderse ni ayudarse a sí mismas. Así que aquí hay una cosa muy interesante que pensar, podemos discutirla luego, sobre la copertenencia de la escritura y la vida. No solo la oposición entre el concepto y la imagen, entre la situación vital y la abstracción, sino la necesaria copertenencia, la condena entre la escritura y el pensamiento, ¿no? Que quizás se copertenecen en lugar de oponerse, ¿no? Volvamos a la frase de Ida Brown, bienvenido al cementerio donde vienen a morir los escritores, y pensémoslo, como decía Carlos, en clave contemporánea, en nuestra clave universitaria, ¿no? ¿De qué mueren los escritores cuando se convierten en profesores de literatura o de filosofía, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedad les arrasa y les afiebra en un campus universitario? Es decir, ¿de qué depende la vida o la muerte de un texto escrito? De los lectores, sin duda, pero ¿se puede enseñar a leer como docente en la dirección de la vida de los textos y no de la muerte de los textos? Y si se puede, ¿cómo? Si se puede lo uno, claramente se puede hacer lo otro, ¿no? Si se puede no morir enseñando a leer, entonces también se puede morir enseñando a leer, ¿no? Es decir, se puede no enseñar en absoluto a leer por muchas teorías literarias que se enseñen, por muchas teorías filosóficas que se dicten en las clases, ¿no? ¿De qué depende la vida y la muerte de la escritura en el interior de una aula universitaria? ¿Y a qué nos obliga eso a los docentes, ¿no? Y esa enseñanza hacia la vida de los textos y de los contextos, y esta es mi pregunta, Carlos, no solo sobre las posibilidades de la escritura, sino sobre los límites. La enseñanza del docente hacia la vida y hacia la lectura viva de los textos, ¿se puede transmitir por escrito? Es decir, ¿se aprende a leer leyendo sobre el arte de leer?
¿Se aprende a filosofar memorizando a Descartes y a Kant? ¿O existe una dimensión del conocer, del saber, de la experiencia y el hábito temporal del sujeto que solo puede ser entrenada en vivo de la mano de maestros orales en un contexto situacional? Tú, yo, aquí, ahora, nosotros, leyendo, en manos de un entrenador que sabe lo que dice, aunque no es dueño de los efectos de lo que dice, ¿no? Es decir, ¿qué enseña en un aula el que sabe escribir? Por ejemplo, Piglia, ¿no? Por ejemplo, Platón. ¿Qué enseña en un aula el que sabe escribir si el auténtico saber, que es un saber situacional, experiencial, personal y disposicional, no se puede fijar por escrito sin grandes costes? ¿Y cómo pensamos eso sin caer en la mística wittgensteiniana? ¿Qué tipo de conocimiento transmite entonces una docencia que en lugar de apuntar a la muerte de los textos, apunte a la vida de los textos, ¿no? Parece que Piglia esto lo tenía más o menos claro. Si os acordáis, en Crítica y Ficción, en el laboratorio de la escritura, creo que es, fijaos que la palabra laboratorio aquí es clave, ¿no? Bolaño creo que hablaba de la cocina, de la escritura. Nietzsche, que era profesor, dice, por un lado, que la vida es un experimento del que conoce, y por otro lado dice que la mayor parte de los problemas filosóficos de la historia tradicional de Occidente tienen que ver con la alimentación y con el malentendido del cuerpo, ¿no? Así que el laboratorio de la escritura le preguntan a Piglia, cito, muchos escritores ven su labor como un conflicto de fidelidades. Humberto Eco una vez dijo en broma, o se escribe o se lee. Las dos cosas a la vez no se hacen, o se vive o se escribe. ¿Ve usted esa disyuntiva? Y Piglia dice, se vive para escribir, diría yo. La escritura es una de las experiencias más intensas que conozco, la más intensa, pienso a veces. Es una experiencia con la pasión y por lo tanto tiene la misma estructura que la vida. La escritura tiene la misma estructura de la vida, no son muy diferentes la vida y la literatura. Uno enfrenta las mismas cuestiones en ambos lados. Las contradicciones quizá son más bien prácticas. Hasta ahí la cita de Piglia, ¿no? Le preguntan también esto, ¿vive usted de la literatura? ¿Qué otras actividades realiza o ha realizado? ¿Usted qué hace? ¿No? Y dice Piglia, vivo de la literatura pero no de la escritura. O si se prefiere, me gano la vida leyendo. En los últimos 15 años he trabajado alternativamente como asesor editorial o enseñando literatura. Y el que enseña literatura se gana la vida leyendo. ¿Cómo se enseña a leer? Y por último, en la forma inicial, seguro que Raquel estuvo hablando de esto y lamento mucho no haberte escuchado, la verdad, me hubiera encantado estar ahí. Dice en la forma inicial, y este texto también se lo debo a Raquel y a sus trabajos, ¿no? Dice Piglia, ahora, si pienso en lo que yo he hecho hasta ahora, diría que básicamente uno enseña lo que hace. Fijaos que no dice uno enseña lo que sabe, no dice uno enseña lo que entiende, no dice uno enseña lo que ha aprendido y memorizado, dice uno enseña lo que hace. ¿Mm? Sigue Piglia. No se puede pensar que la enseñanza es algo autónomo, como si hubiera, digamos, una carrera docente que estuviera por encima de la experiencia que el profesor elabora a partir de lo que hace. En este caso, para mí se trata de enseñar un modo de leer, dice. Fijaos, ¿no? El profesor es como un artífice, como un mago, como un productor de experiencias, va a decir. Un productor de experiencias propias ante los ojos de otros. Y las experiencias, queridos, no se describen, no se explican, no se cuantifican, decía Carlos. Las experiencias se narran, se atraviesan, ¿no? Es decir, la vida no se explica, se comprende. Es decir, no se agota en una demostración, ¿no? Sigue Piglia, dice, si sobre algo se han construido mis debates y mis intervenciones en distintos registros de enseñanza, ha tenido que ver con la discusión sobre modos de leer y con la presunción de que los escritores tienen una forma de leer que todavía no ha sido suficientemente analizada en el marco de lo que podríamos llamar la historia de la crítica o la historia de las lecturas. En este sentido, termina, yo no diría que soy un crítico. En todo caso, soy un escritor y un profesor. Un escritor y un profesor. Y en el cruce de esa doble práctica se produce una forma específica de la crítica literaria y un tipo particular de relación con la literatura que escriben los demás, ¿no? Hasta ahí la cita de Piglia. Yo creo que el profesor, el escritor Piglia, aquí está planteando, por lo menos me parece, ¿no?, a los profesores de filosofía, desde luego, ¿no?, está planteando una pregunta de fondo que, por supuesto, no pertenece, repito, a la disciplina filosófica, sino a toda forma de saber teórico, reflexivo y disposicional. Y esa pregunta es la pregunta por las posibilidades enormes, decía Carlos, y con razón, de la escritura
pero no infinitas, las posibilidades y los límites de la escritura a la hora de engendrar, de asimilar o de perpetuar diferentes formas del saber en sentido amplio y del saber filosófico en sentido genuino, ¿no? ¿Qué quiero decir con saber filosófico en sentido genuino? Y yo creo que Piglia ostentaba y ejecutaba un saber filosófico en sentido genuino, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir una modalidad constante de acción pragmática, de acción vital, que lejos de agotarse en un conjunto de teorías o en la mera acumulación histórica de datos, es también a la vez un saber vivir, un saber hacer. Uno enseña lo que hace, dice Piglia. Un saber cómo, por tanto, no un saber qué, un saber cómo, cuyo objeto es la propia vida. Pero no la vida en sentido abstracto, ¿no? No la vida en sentido general, sino esta vida aquí, esta vida mía, por ejemplo, en tanto que escritor, en tanto que docente, en cuyo interior el saber almacenable en doctrinas filosóficas y literarias sin duda ocupa un lugar, ¿no? Pero no un lugar central, sino que siempre está inmerso en un horizonte dinámico con carácter holístico. Es decir, en un proyecto más o menos difuso a medio y largo plazo en el que un animal que sabe que tiene que morir toma decisiones locales orientadas en el tiempo a eso que, sea lo que sea, considera una vida buena, una vida digna de ser vivida. Una vida, por ejemplo, como dice Piglia, en la que vivir y escribir se parecen mucho, ¿no? Me parece que partiendo de aquí podemos inventar, aunque, insisto, pensaba que me iba a quedar más solo, pero ya lo ha hecho Carlos muy bien, ¿no? Podemos inventar ese puente entre Platón y Piglia, ¿no? Inventar una tradición de lectura y de escritura que yo creo que les vincula de manera positiva, no solo negativa, ¿no? Al profesor Platón y al profesor Piglia, por dos razones. Primera, porque los dos se mueven en el marco de una primacía de la praxis en la ejecución y la enseñanza del saber. Es decir, en la primacía de la acción situacional y en la experiencia a la hora de concebir el saber. Y porque ambos, me parece, proponen herramientas muy lúcidas, no solo para pensar un canon, el canon literario, el canon cultural griego, sino también esa pregunta que tanto asusta hoy a los filósofos, la pregunta por los géneros. ¿Cuáles son los canales expresivos legítimos, ¿no?, para expresar históricamente un pensamiento especulativo, ¿no? ¿Cuáles son los canales expresivos en los que históricamente se despliega esa rama de la literatura de ciencia ficción, como la teología, que decía Borges, que es la filosofía, ¿no? Y se parecen mucho también Piglia y Platón, en segundo lugar, porque ambos ponen en marcha de manera activa, en acto, en el aula, repito, ¿no? No solo en Princeton, en Atenas también Platón, el escritor, lleva sus diálogos y los de otros y enseña a hablar y a vivir filosóficamente sirviéndose de textos escritos que no pueden agotar la enseñanza del vivir filosófico, ¿no? Entonces, los dos ponen, creo, en marcha de manera activa, en un aula, entre Atenas y Princeton, una reflexión sobre la forma teatral, pública y vivencial de una clase universitaria y sobre la dimensión ficcional de todo pensamiento especulativo, sobre la dimensión teatral de todo pensamiento especulativo, porque de lo contrario, como decía Carlos, es un pensamiento muerto, ¿no? Me parece que esa trenza les convierte sin duda en dos de los grandes representantes de lo que en otro sentido, y en la televisión argentina creo, Piglia denominaba ficción especulativa pensando en Borges, ¿no? Voy a tratar, para ir terminando, de aclarar un poco de qué estoy hablando, ¿no? Pensemos en esto, la forma teatral del pensamiento. Fijaos, en 1985 hay un autor, filósofo de la ciencia, que se llama Feyerabend, que escribe un texto titulado ¿Por qué no Platón? Y dice Feyerabend, que era científico. Nosotros, los científicos, a través de nuestros maestros, de nuestra situación profesional y del clima general de una era científico-liberal, estamos entrenados para prestar oído a la razón y solemos hacer automáticamente abstracción de los hechos externos, centrándonos únicamente en la lógica de la representación. Por el contrario, dice, una buena obra de teatro no nos permite pasar por alto el caudal mímico, o lo que podríamos llamar la fisonomía de la polémica, dice, ¿no? Hasta ahí Feyerabend. Bueno, una de las características definitorias y, como sabéis, para muchos menos filosóficas de la propuesta de Platón es sin duda el modo en que Platón despliega su particular fisonomía de la polémica mediante el retrato de personajes que atraviesan diálogos, ¿no? Ahora bien, la canalización teatral de ese caudal mímico en Platón no arrastra consigo únicamente el ámbito de la gestualidad o del comportamiento en sede dramatúrgica, sino que además contiene de algún modo la totalidad de aquellos aspectos constitutivos del saber y del vivir que no pueden comunicarse lingüísticamente y que, sin embargo,
configuran nuestra identidad en tanto que agentes situacionales, racionales y morales. Me refiero a la corporalidad misma del pensar, sin duda, y del hacer, y a la dimensión actitudinal de nuestras vidas, ¿no? Una canalización, entonces, que lejos de reducir o de limitar los problemas teóricos a un conjunto de posiciones confrontadas en el vacío, intenta mostrar la dimensión comportamental y siempre viva de una escena cotidiana en la que se desarrolla necesariamente la búsqueda de la verdad. Por ejemplo, un aula universitaria. Por ejemplo, esta conversación. Esa escena está poblada no solo de estructuras predicativas, no solo de principios o conjuntos de proposiciones ligadas entre sí por nexos de fundamentación, sino también de personajes en acción. Es decir, constructos ficticios que representan a agentes intencionales involucrados directamente en su saber, en lo que saben, y en su saber hacer, en lo que hacen, y por tanto, en una forma de conocimiento situado y encarnado en cada uno de los participantes de esa contienda, ¿no? ¿Qué relación tiene la dimensión pragmática, preteórica de la existencia con la pregunta por la ficción en Platón y en Piglia? Bueno, me parece que Platón, al escribir diálogos, podría ser pensado, no sé qué os parecerá, como el fundador de ese gesto que antes citábamos al hilo de la televisión, de Piglia y de Borges, ¿no? El de la fabulación o el de la ficción especulativa. Si abusamos un poquito de esa etiqueta, porque Piglia la utiliza en otro sentido, abusando de esa etiqueta, entiendo por ficción especulativa un nombre para cualquier conjunto de propuestas textuales derivadas de la imaginación de un autor que, ficcionalizando situaciones cotidianas pobladas de interlocutores en interacción, habilitan la apertura de una situación dramática en la que se abordan uno o varios interrogantes filosóficos de primer orden, ¿no? Ese canal expresivo y dramático, solo ese canal expresivo y dramático, permite apuntar, mostrar, dice Piglia, aunque no explicar, problematizar, primero, la función filosófica de la teatralización del pensar en sede escrita. Por lo general, sobre todo los filósofos, piensan que los constructos, los constructos ficcionales son ajenos al perímetro de un auténtico pensamiento especulativo. Pero esa crítica, creo yo, y esta es mi propuesta, parte de un error conceptual, el de la confusión entre el contenido de un relato ficcional y la estructura narrativa de la acción racional en el marco de un proyecto vital a lo largo de toda una vida, ¿no? Lo ha dicho Piglia más arriba, a ver si lo explico bien esto, ¿no? Piglia dice, la escritura tiene la estructura de la vida. ¿Y qué estructura tiene la vida? No en sentido abstracto, ¿no? Nuestras vidas, ¿no? La estructura de la vida es la estructura de la acción deliberada, orientada en el tiempo hacia diversas formas de planificación mediante la combinación de nuestros deseos y de nuestros juicios acerca de cómo satisfacerlo. Es decir, lo que me interesa subrayar aquí no es la importancia filosófica de las historias que contamos, de las historias narradas, de los contenidos de las historias narradas, sino la condición formalmente teleológica, dice Piglia en Antología Personal, la condición formalmente teleológica y por tanto narrativa de la existencia humana misma y su conexión con el acceso a estructuras constitutivas de nuestra racionalidad, de nuestra praxis, de nuestra convivencia, ¿no? Es decir, la clave aquí, no sé si de todas las cosas, pero de muchas cosas muy importantes en filosofía al menos, es la estructura formal de la narratividad ligada a la condición humana. Esa estructura narrativizante, Schaeffer, no sé si Anik habló de Schaeffer o no, el último libro habla, fantástico el libro, ¿no? Del arjé protonarrativo, habría que atender a fondo a eso. Esa estructura narrativizante que permite la existencia de constructos ficcionales concretos, esta historia, este mito, este cuento, este relato de Piglia, por ejemplo, ¿no? Que en principio son ajenos al perímetro del pensamiento especulativo, pero que habilitan el acceso a una dimensión de la vida, y la teoría literaria es una dimensión de la vida, y la universidad es una dimensión de la vida, ¿no? Que no puede ser reconducida, absorbida o reducida sin pérdida al horizonte de un saber proposicional demostrativo, ¿no? Os leo un texto también de Wieland, que viene a defender a Platón y dice así, ¿no? Quien hoy realice reflexiones que tengan por objeto los límites de la comunicabilidad, rápidamente será tildado de irracionalismo, ¿no? Queda fácilmente a mano la sospecha de que determinadas cosas o ámbitos habrían de quedar sustraídos a la elucidación racional por medio de razones y argumentos. Con todo, dice, debería quedar claro que no se alude aquí a algo semejante. No hay en realidad nada que no se pueda convertir en objeto de elucidación racional. Pero de ello no se sigue, sin embargo, que todas las formas y configuraciones del saber puedan ser objetivadas y comunicadas en el lenguaje y en la escritura sin que algo se pierda.
Claro, mi pregunta es esta, ¿no? Hasta ahí la cita de Wieland. ¿Qué hubiera perdido Platón y Occidente con él de haber renunciado al género teatral y coral del diálogo socrático? ¿Qué hubiera perdido Occidente si Platón hubiera dejado de lado esas dotes literarias y en lugar de escribir diálogos hubiera escrito tratados científicos exentos de caudal mímico? ¿Y qué ganaría la filosofía hoy si incluyéramos en ella, aunque nos van a echar, ¿no?, miradas docentes como la de Ricardo Piglia? Esa pregunta se enmarca en el interés mío, al menos, por subrayar, repito, el modo en que las formas disposicionales, no meramente proposicionales del saber, habilitan canales de acceso práctico, canales de acceso operativo al mundo, y a reivindicar una concepción del quehacer filosófico alejada de aquellas posturas excluyentes que, como decía Carlos, también se pueden encontrar en Platón, ¿no?, donde el filósofo es un individuo descorporalizado que atiende a objetos sin aroma, sin cuerpo, que no tiemblan, por así decirlo, ¿no? El saber filosófico, en esta clave de la primacía preteórica de la praxis, ¿no?, de la acción, el saber de la filosofía sería entonces un saber personal, siempre uno está incorporado, encarnado, habituado y dispuesto en lo que sabe, por ejemplo, un profesor, ¿no? Ese saber filosófico es un saber personal en el uso excelente del trato con argumentos propios y ajenos y en el horizonte de una comunidad plural y de una vida buena. Es decir, el saber filosófico antes de los géneros, dice Piglia, antes de la distinción entre filosofía y literatura. Martha Nussbaum dice, a ver, señores, los griegos no tenían géneros literarios y luego filosofía. Los griegos tenían problemas, como ustedes y como yo. Y después tenían canales expresivos, a veces irreconciliables entre sí, en el interior del cual trataban de gestionar esos problemas. Pues bien, el saber filosófico, antes de todo género, ¿no?, es un saber no de la posesión, sino del ejercicio, un saber de la ejercitación, un saber que exige y demanda una situación concreta para poder ser desplegado. Platón, creo, también presenta ese despliegue como una ejecución poética y dramática del pensar que no puede ignorar elementos antepredikativos, ya siempre presupuestos en toda de un diálogo platónico, cumple la función que creo que podría cumplir la docencia universitaria en al menos la literatura de un pensador, de un escritor, de un profesor como Ricardo Piglia, ¿no? Una actividad que, lejos de ser subsidiaria, dice él, ¿no?, se convierte en el laboratorio de su obra y de su vida y en la puesta constante en escena de un saber que no puede ser reducido sin pérdida al contenido escrito de esas clases. Ese saber es un saber leer, es un saber vivir, es un saber enseñar. ¿Cómo se enseña ese saber? Más allá de la escritura, sin caer en la mística, ¿no? Termino entonces con una última aproximación entre los dos escritores y con la pregunta por el lugar de lo literario y de lo filosófico en el lenguaje ordinario. No sé si, Raquel, si me he pasado de tiempo ya o puedo decir algo más. No, no, sigue. Puedes terminar con tranquilidad. Vale, Tenemos media perfecto. hora más por delante. Ah, vale, perfecto. Pues voy terminando con esta idea, ¿no?, que también creo que avecina muy bien a Platón y a Piglia, ¿no? El mérito de Platón y su lugar en lo que podríamos llamar historia de la fabulación especulativa no se reduce únicamente a la atención metódica al ámbito de la vivencia y de la existencia humana en el orden del tiempo, ni a su práctica docente, acompañada de sus propios textos y diálogos escritos. Me parece que en Platón la forma literaria en Platón es el gesto filosófico por excelencia, ¿no? Es decir, en clave socrática uno puede defender sin miedo que el gesto filosófico por excelencia es sin duda la interrogación, ¿no? Es decir, preguntar sin descanso para cuestionar verdades, ideas, creencias, prejuicios y opiniones que atraviesan nuestras vidas, ¿no? Interrogar, si lo pensamos, implica un desplazamiento de la mirada, ¿no? Una toma de distancia mínima para contemplar eso que ya siempre está ahí, ¿no? Eso en lo que ya siempre estamos inmersos de otra manera. Es decir, mirarlo de siempre, como dice Nietzsche en Humano, demasiado humano, pero con nuevos ojos. Es decir, desplazar la mirada para mirar con nuevos ojos lo que siempre hemos tenido delante. Y si hay algo que siempre hemos tenido delante, si hay algo en lo que ya siempre estamos inmersos como pececillos jóvenes en un océano de interpretaciones, dice Foster Wallace, ¿no?, ese algo es el lenguaje, ¿no? El lenguaje que arrastra el pasado, la tradición y la valoración.
del pasado, de la tradición y del propio lenguaje, ¿no? En mi opinión, me parece que la potencia literaria y la potencia filosófica de un autor, de un pensador, se mide también por el empleo filosófico del lenguaje ordinario en clave literaria. Es decir, por la torsión sutil pero contundente y definitiva de los modos cotidianos con que hablamos los seres humanos, con que nos comportamos y dialogamos entre sí. Desde ese punto de vista, la filosofía de Platón, tal y como aparece en sus diálogos, ejecuta ese distanciamiento mínimo con respecto al lenguaje ordinario y al hacerlo inaugura la filosofía. Al hacerlo inaugura el género que es la filosofía. El lugar, digamos, propio de la filosofía, que es un lugar que no se identifica con formas ordinarias de intercambio lingüístico y dialógico entre parlantes, nadie habla como habla un personaje de Platón, lamentablemente, pero que tampoco cae presa del hechizo del formalismo. Es decir, es imposible identificar a Platón con un pensador formalista, ¿no? Que cree poder agotar y gobernar epistémicamente de manera definitiva los diversos niveles en los que se quiebran las vidas humanas, ¿no? Entonces, la elección del diálogo y la decisión de enseñar a hablar filosóficamente en la Academia de Atenas, la decisión de enseñar la forma de dialogar filosóficamente como representación de una experiencia vital implica la decisión de construir un escenario ficticio, de diseñar y de dotar de profundidad a cada uno de sus personajes y de habilitar el canal narrativo en el que los personajes se despliegan, ¿no? Es decir, un filósofo no desea eliminar el caudal mímico, no desea eliminar la filosonomía de la polémica, no desea identificar la verdad con la verdad científica, quiere dejar espacio para la verdad poética, decía Carlos, ¿no? E inventa para ello un modo de expresión que le permite mostrar, reproducir en la medida de lo posible la vida cotidiana y habilitar en esa reproducción un empleo del lenguaje ligeramente transgresor, ligeramente distorsionado y ligeramente forzado. Ese lenguaje es el lenguaje filosófico, ¿no? Y la imposición de la fuerza estriba en esa articulación dialéctica colosal. Si todo esto tiene algún sentido, desde ahí me parece que Platón, a mí, me parece más argentino que nunca y Piglia me parece más griego que nunca, ¿no? Por dos razones, y ya voy terminando con eso. Piglia, profesor, entiende sus clases como un género literario, dice. Raquel cuenta esto muy bien. Piglia entiende sus clases como un género literario. Platón empieza a escribir diálogos literarios, pero filosóficos, como herramientas docentes al servicio de la enseñanza no meramente teórica del difícil arte de dialogar, de conversar y de investigar la verdad no meramente científica en el ámbito de la vida cotidiana, ¿no? Si la literatura, como dicen algunos teóricos, es un ejercicio de extrañamiento y de desplazamiento con respecto al uso ordinario del lenguaje, desde el lenguaje mismo, entonces la filosofía de Platón, la escritura de Platón, es una obra literaria colosal, luminosa e inagotable. Pero eso no implica en absoluto una deficiencia en términos especulativos y teóricos, sino que al contrario, es en el espacio abierto por el lenguaje y la forma literaria donde lo que nos rodea y nos constituye como objeto posible, no solo del descubrimiento de conocimientos verdaderos en clave verificacional, sino también de formas de vida que nos permitan, mediante hábito y ejercicio, convertirnos en filósofas y en filósofos, es decir, involucrarnos en nuestra manera de interrogarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué hacemos entonces cuando filosofamos? Yo creo que esa pregunta convierte a Piglia, profesor, en un heredero de Platón, o al menos, y creo que Carlos también iba por aquí, Piglia es un heredero de la tensión conflictiva en la modernidad entre los saberes demostrativos, los saberes positivos y los saberes comprensivos, hermenéuticos y narrativos, ¿no? Me parece, y ya termino con esto, un representante lúcido de un modelo de razón que podemos llamar la razón mimética o la razón narrativa. Ahora bien, y esto es importante, y los filósofos nos equivocamos siempre en esto, ¿no? Razón narrativa no significa que además de contar teorías filosóficas en el aula hay que contar relatos. No significa acumulación de relatos e introducción de historias ficticias, además de las teorías filosóficas, además de los axiomas y de los experimentos científicos. No se trata solo en clave filosófica de reivindicar el uso de la literatura y los contenidos materiales de las ciencias del espíritu frente a las ciencias constatativas, se trata de algo más sutil y más interesante, ¿no? Se trata, en clave heideggeriana, digamos, de rehabilitar la primacía pragmática del ámbito de la vida cotidiana, como una instancia que condiciona y posibilita todo trato teórico con la realidad. Y en segundo lugar, se trata, ahora en clave no heideggeriana, de posicionar la acción humana en el marco de la estructura de la praxis racional como un hecho biológico.
Es decir, como el presupuesto innegociable en toda forma de acceso al sentido por parte del ser humano. Dicho de otra manera, somos animales racionales, sí, somos calculadores, somos epistémicos, sin duda, pero antes y para siempre somos animales narrativos. Ahora bien, esto no significa simplemente que nos gusten las historias y los chismes, que también nos gustan mucho, ¿no? No significa solo que nos gusten los relatos de aventura o la poesía, sino que la estructura misma de nuestra experiencia fundamental del mundo y de nosotros mismos, del pasado y del futuro, presupone una configuración narrativizante y proyecta una unidad de sentido posible que me concierne a mí en cuanto a agente racional y moral y constructor de mi propia vida. Es decir, la estructura de la acción conforme a fines de medio, corto y largo plazo, que es, entre otras cosas, la que ha llevado a Raquel y a Mónica y a José a organizar estas jornadas, ¿no? Esa experiencia, creo, y esto ya es un triple que me voy a tirar contra la manera de practicar hoy filosofía, si esa es la estructura íntima de la vida y si la tarea del pensamiento es pensar la vida intentando no traicionar su condición vibrátil, creo que el pensamiento literario o que la razón mimética y narrativa quizá tiene mucho que aportar a la enseñanza de la filosofía y me gustaría que lo practicáramos, ¿no? En todo caso, me parece que Ricardo Piglia es un ejemplo a seguir para esto. Y muchísimas gracias por la paciencia y por escucharme. Eso es todo lo que quería decir. Gracias. Un aplauso también virtual. Muchísimas gracias. Bueno, yo cuando presentaba decía un poco en broma que Sí. había un escritor disfrazado de filósofo y un filósofo disfrazado de escritor, y al final resulta que hay dos filósofos, pero hay un escritor que es Piglia, que quizá es más filósofo, y luego tenemos a Platón, que a lo mejor no era tan filósofo y era más escritor, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasarle la palabra a Mónica, que creo que ella va a pasar las preguntas que han dejado los asistentes por el chat. Bueno, pues muchísimas gracias a Carlos Fonseca y a Iván de los Ríos. Yo creo que habéis completado perfectamente, ¿no?, la visión de Piglia que ayer nos presentó la profesora Raquel Fernández Cobo, con ese andamiento entre la vinculación en Platón y Piglia, esa relación tan interesante que habéis planteado entre la escritura, el pensamiento, la estructura formal de la narratividad, que me parece muy interesante tal y como la habéis planteado. Y completa perfectamente un poco lo que era el objetivo también de este coloquio, ¿no? que era acercarnos un poco también al emblema de todo ello que era Ricardo Piglia. Bueno, también agradecer a toda la gente que nos está siguiendo en directo por nuestro canal de YouTube. Recordamos que en breve se editará todo este coloquio, se editará las sesiones desde el Centro Benedetti y podrán estar disponibles online para su consulta en el canal de YouTube del Centro de Estudios Literarios Mario Benedetti de la Universidad de Alicante. Agradecemos a todos los profesores que se están conectados desde Alicante, desde la Universidad de Almería, también se han conectado desde Milán. Agradecemos a la profesora Patricia Spinato, la directora del ISEM de Milán, que también está asistido como público. Y sí que habéis generado muchas preguntas, entonces, si os parece, os paso. Entonces, son preguntas un poco que yo creo que nos interesa la visión un poco de los dos, ¿no? El profesor Miguel Gallego, al que agradecemos que esté ya conectado, que intervendrá a continuación, pues os planteo un poco a los dos vuestra opinión en el sentido de si enseñar literatura es un hecho filosófico mucho más que un hecho propiamente literario, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión? No sé quién quiere empezar, si quiere empezar Carlos. Que empiece Carlos, que yo llevo un buen rato hablando. Venga, pues Carlos, te cedemos la palabra y agradecemos al profesor Miguel Gallego esta pregunta tan interesante. Sí, bueno, primero que todo, saludos a Miguel, un gusto, lo recuerdo del Congreso sobre Piglia. Y bueno, antes que nada, gracias a todos ustedes, pues veo perfectamente cómo Iván y yo estamos pensando sobre lo mismo, Sí. en la misma onda, y bueno, de eso se trata. En mi caso yo creo que un poco los dos, ¿verdad? Por eso era mi presentación empezaba con esa cita de Delilo sobre tratar de pensar la escritura como una forma concentrada del pensamiento. Y en ese sentido creo que se trata de pensar el aula como un espacio también de escritura. Y hay algo que Iván mencionaba cuando esbozaba eso de ese paradigma de la narración mimética, que indirectamente, si no me equivoco, Iván, estabas como esbozando una especie como de verdad performativa que ocurre en el aula y, sí, que no simplemente se reduce o se consume en el aspecto de las proposiciones, ¿verdad? Muertas, por así decirlo, sino que hay algo performativo que ocurre
Y yo, mientras te escuchaba hablar, estaba pensando, eso es lo que me interesa, pensar también incluso la propia escritura y Eso la es. propia escritura y la propia enseñanza como evento performativo en el que sucede algo, ¿verdad? Por eso al principio hablaba de un Claro, acontecimiento, ¿verdad? claro, La clase tiene que ser un acontecimiento en donde algo se piensa, ¿verdad? Más allá de simplemente hay algo que ya pensé de manera abstracta y lo traje y lo dije de una manera muerta, como dirías, claro, eso es. Eso es. Van. Tratar de pensar ese acontecimiento, obviamente me parece un acontecimiento filosófico, me parece importante. Y después me puse a pensar cómo todo lo que estábamos diciendo también nos forzaba a repensar nuestra propia relación con los textos, ¿verdad? ¿Cómo es que qué significaría entonces traer esa idea performativa de la verdad y llevarla hacia los textos en el sentido de que leer un texto no sea simplemente Mm, algo muerto, sino algo donde suceda la verdad, donde acontezca la verdad y creo que Piglia tiene una solución a esa que es traer la figura del lector, ¿verdad? Hay como mm, una especie de actualización que tiene que ver con la figura del lector que yo creo que convierte la verdad para Piglia en una verdad performativa, en una verdad siempre anclada en el presente, siempre actualizada y claro, por ende siempre ideológica. claro. Y no sé, después me quedé pensando porque Iván, tú mencionabas el Fedro, ¿verdad? Mm, El famoso texto de Fedro que después, por ejemplo, esa oposición entre escritura y logos o voz es mm, precisamente lo que famosamente Derrida trata de de realidad, construir, ¿verdad? sí. Entonces, aunque yo no soy muy derridiano, me quedé pensando si después todo lo que decíamos nos hacía ¿Estás seguro? ¿Estás reconstruir, seguro? ¿Estás que seguro? estoy seguro que ¿Que no eres Derrida. derridiano? No, totalmente, como que a veces como me confunde, pero sobre todo en la forma de escribir. Ya. Pero sí como que me gustaba esa idea de decir, ese aspecto de constructivo de decir, bueno, pero la escritura ya de por sí tiene un aspecto, no uso estas palabras, pero performativo, ¿verdad? Que los dos se están iluminando de una manera como muy interesante, Claro. esta forma. Pero bueno, lo dejo ahí, gracias a Miguel y un abrazo. Bueno, muchísimas gracias también a Miguel, al que no conozco directamente, pero he oído hablar mucho de él y muy bien, así que un saludo desde aquí. Y gracias por la pregunta. Si os parece, vamos contestando y hablando, ¿no? Porque también, sí, también Carlos ha soltado un montón de cosas aquí que tienen que ver con lo que hemos dicho. Entonces vamos conversando a partir de las preguntas que nos hagan, ¿no? Y empiezo por el final, para responder a la pregunta de Miguel, hecho literario o hecho filosófico, ¿no? Hablabas de Derrida. ¿Cuál es el problema de Derrida? Además de escribir a veces de una manera un poco confundente, ¿no? En Derrida cae en lo que denuncia, porque cae en lo que Nietzsche llama al comienzo de Humano demasiado humano el pecado original de los filósofos, ¿no? ¿Cuál es el pecado original de los filósofos? La lógica de los opuestos. Cuando un filósofo quiere explicar algo, recurre al esencialismo de un esquema de interpretación donde hay dos polos, ¿no? Irreconciliables entre sí, axiológicamente enfrentados, uno de los cuales ha sido sometido y tiene que recuperar el gobierno, ¿no? Lo que hace Derrida entonces no está replicando la estructura metafísica del pensamiento cuando dice que ahora en lugar de él pensar al lado es la escritura lo que impera. No nos estamos perdiendo algo cuando caemos en la mera oposición estática entre, por ejemplo, pensamiento y escritura, concepto e imagen, vida y ciencia, vida y teoría. Yo creo que eso es un error que además está a la base, Carlos, de nuestra manera de practicar universidad hoy. Si uno entiende que un profesor es un hombre que tiene o una mujer que tiene un saber de objeto, ¿no? Que está en posesión de él y que lo transmite de manera casi transparente a unos individuos que no son más que receptáculos pasivos de información, ¿qué está haciendo? ¿Sabes lo que diría Marx? Está haciendo una Robinsonada. Es decir, está presuponiendo la primacía ontológica de los individuos por encima de cualquier horizonte de relación. Pero quizá, y ahí está tu querido Heidegger, y ahí están todos los fenomenólogos y hermeneutas, quizá la primacía viene del lado de lo que Husserl le llama el a priori de correlación. Es decir, lo primario, aunque se nos olvide, es la relacionalidad. Y esa relacionalidad está viva. ¿Cómo pensarla? Ese es el problema. ¿Cómo pensar la vida sin congelarla? ¿Cómo pensar la vida sin clasificarla?
cómo pensar la vida sin someterla, pues eso, a golpe de erudición a un conjunto de teorías, ¿no? Entonces, yo creo que la primera tarea que propone un paradigma narrativo, cuidado, no es sustituir la ciencia demostrativa por la literatura. No se trata de elegir ahora lo contrario, porque entonces estamos reproduciendo el mismo esquema de oposición. Se trata de incluir el saber científico en el horizonte de la vida, porque el saber científico tiene historia y está atravesado de vida, y eso está clarísimo. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es invertir la ecuación, es decir, pensar el de dónde de la vida. La pregunta, dice Foucault, de la metafísica ya no puede ser qué es no sé qué, sino cómo hemos llegado hasta aquí. Cómo hemos llegado a una naturalización del saber en el cual lo que imperan son individuos supuestamente metahistóricos que poseen saberes supuestamente metahistóricos, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante de nuestras preguntas, por ejemplo la de Miguel, hecho narrativo, hecho literario, filosofía, literatura, verdad, decíamos tú y yo, poética, cuidado, no caigamos en divinizar la verdad poética, sino que ampliemos el campo de batalla. Y aquí quiero decir una cosa importante, que es la de necesitamos un postulado metodológico exigente, ¿no? Es decir, Aristóteles tiene un pasaje de caerse de espaldas al comienzo de la Ética de Nicómaco que dice, vamos a ver, hay que buscar la precisión y el rigor, decías tú antes, dependiendo de la naturaleza del objeto investigado. Dependiendo de la naturaleza de lo que investiguemos, tenemos que habilitar un modelo epistémico de acceso u otro, porque no es lo mismo pilotar un barco en la tormenta que demostrar teoremas, ¿no? No es lo mismo carpintería que matemáticas. Bien. ¿Qué tenemos que pensar aquí? Tenemos que pensar la vida, pero la vida no es un objeto, es un fenómeno. Entonces, se trata de complementar, es un modelo de pensamiento integral, donde las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza no estén confrontadas. Entre otras cosas, porque ya son un momento del sentido, Carlos. Has hablado tú de la verdad heideggeriana. Cuando uno se pone a pensar teóricamente en literatura o en filosofía, ya hay un horizonte de significación y de sentido en el que uno se está desenvolviendo. Cuando uno empieza a enseñar literatura, lleva años atravesando la experiencia cotidiana en la que se desenvuelve. Y un día se distancia de esa experiencia y dice, ¡Ueh! Derrida, Foucault, metafísica de la inmanencia, lo que quieras, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué ha pasado con la vida? ¿Dónde está? Pero no queremos traerla a concepto para cosificarla y volverla a dominar, ¿no? Sino para posicionar históricamente, para dimensionar la teoría en el ámbito de la vida, yo creo, ¿no? Y lo que pasa es que eso se nos olvida, claro, porque es más fácil pensar clasificando, como dice George Perec, ¿no? Pero ahí está el texto de Borges reventando toda clasificación con el emporio celestial de conocimiento benévolos en el idioma analítico, ¿no? Ya está, ya está dicho eso ahí, ¡pum! Pasa que como es un escritor que además dice que la filosofía es literatura de ciencia ficción, pues nada, sí, era muy gracioso ese señor, pero no está en el canon. Muchas gracias. Hay más preguntas, entonces si os parece bien vamos a seguir un poco con las preguntas de... ahora pregunta la profesora Isabel Jiménez de la Universidad de Almería, a la que agradecemos también que esté ya siguiendo estas jornadas, ¿no?, antes de su intervención. Ella os pregunta un poco si podíais dar vuestra opinión en torno a la relación entre esa búsqueda de la verdad, en la que yo creo que la literatura dice tanto, y la figura del profesor en el aula, ¿no? Si podíais dar vuestra opinión en torno a esa relación. Yeah. Carlos, empiezas tú si quieres. Sí, claro. Bueno, saludos a Isabel nuevamente. La recuerdo con mucho cariño. Y a ver, voy a ser muy práctico con respecto a mi respuesta y voy a un poco contar qué significa esto para mí, ¿verdad? En el momento de escribir mis clases. No sé, yo creo que, por ejemplo, tal vez en Inglaterra más que en España, pero al momento de decirle a los estudiantes cómo escribir ensayos, cómo de alguna manera expresar su pensamiento, tiende a haber en Inglaterra, bueno, sede de los positivistas y los lógicos en Trinity College, de hecho, una especie como de alergia a lo figurativo, como un miedo absoluto de que tan pronto empiezan a hablar o pensar a través de metáforas, el pensamiento entra o no sé, se rebaja algo que no es pensamiento, ¿verdad? Entonces, en un sentido como muy exacto, siempre que yo doy mis clases, no sé, meto ese tipo de aspecto figurativo y trato de mostrarles cómo esas figuras
nos ayudan a pensar tal vez por algo que estábamos hablando ahora, Iván, que es, por ejemplo, en el caso de Riallo, sí creo que en su intento de deconstruir las oposiciones acaba nada más construyendo posiciones, ¿verdad? Y dicotomías. Eso acaba y al final siempre está el yo y el otro, pero lo Claro. mismo y lo otro, pero siempre están como de alguna manera como polarizados dentro del propio proceso de constructivo. Y a mí lo que me gusta de lo figurativo, de la metáfora, de la metonimia, tan pronto uno la trae al aula, es que esas figuras logran ubicarse en esa especie como de tercer espacio híbrido, a mitad o ese espacio equívoco que de alguna manera trasciende las dicotomías, ¿verdad? Entonces, ese espacio equívoco es el que yo me gusta traer en el aula y en el momento cuando llegan los ensayos, decirles, no tengas miedo, ¿verdad? Claro. De meterte con las metáforas, no tengas miedo de simplemente querer ser argumentativo porque crees que alguien en la academia es muy serio y que te está pidiendo eso, ¿verdad? Eso, entonces yo los empujo a que vayan en esa dirección y también como estudiantes graduados les digo, mira, hay todo un proceso para sacar ensayos y artículos en revistas, pero no solamente tienes que hacer eso. Saca reseñas literarias, métete con el periodismo. Creo que ese tipo no sé, intervención múltiple logra un cierto tipo de agilidad dentro de la propia escritura académica que yo creo que también, no sé, lo veo como un horizonte mediante el cual las humanidades se pueden salvar, si realmente comprenden la versatilidad de lo que les estamos enseñando. Sí, bueno, a mí me parece una... Isabel, también te saludo, me da mucha rabia porque, Carlos, tú conoces a todo el mundo y yo no conozco a nadie, ¿no? Entonces, pero bueno, encantado de conoceros a todos. Y me parece muy interesante lo que planteáis. Mira, yo tenía un alumno en Chile que cada vez que me hacía un examen, se llamaba Pablo, era un tío encantador, y tú le preguntabas el eterno retorno de Nietzsche y su examen consistía en un dibujo. Me hacía un dibujo, ¿no? Entonces, entre el paper dogmático y el dibujo tiene que haber algo, ¿no? ¿En qué consiste ese algo? En hacer comprender, yo creo, en las aulas, qué estamos haciendo ahí, de dónde viene lo que hacemos. Porque solo entonces comprenderás o perderás el miedo a utilizar metáforas, ¿no? Es decir, tú tienes que explicarle a un alumno de dónde viene el miedo a una metáfora. El miedo a una metáfora tiene historia. Y tú puedes leerla en un libro de Blumenberg que se llama Paradigmas para una metaforología. Donde la pregunta que se hace este señor es, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad del uso legítimo en filosofía de las metáforas? ¿De qué está usted hablando cuando habla de metáforas? Porque nos hemos acostumbrado a pensar que las imágenes, ¿no? Que las imágenes figuradas, las metáforas son las hermanas tontas de los conceptos, dice Blumenberg. Es decir, que utilizamos metáforas allí donde todavía no hemos podido decir lo que queremos decir en clave conceptual, que es el momento definitivo en que se dice la verdad. No, oiga. Es decir, como si la metáfora fuera un embellecimiento que no añade nada a algo que podría ser dicho de otra manera. ¿Qué hace un metaforólogo como Blumenberg? Decir, no, perdone. Lo primario es lo metafórico. Tú citabas a Nietzsche, ¿no? Pero para mostrar eso con claridad tienes también que problematizar la totalidad de sentido del alumno, que no es un individuo caído del cielo, sino que es un animal que gestiona de la mejor manera posible la incertidumbre de su propia vida, ¿no? Y se pregunta por qué y se maneja en el mundo. Entonces, lo metafórico tiene que ver con la necesidad de alcanzar un cierto grado de orientación en la vida. Y ahí la metáfora no tiene rival, dice Blumenberg. ¿Por qué? Porque no explica nada, pero muestra dos cosas. Las metáforas tienen funciones. Una teorética te da una ilusión, es decir, te genera la ilusión de una totalidad de sentido de la que formas parte. La naturaleza es un libro, somos hijos de Dios, o la existencia es un río. Y segundo, te da una orientación pragmática de cómo tenemos que vivir, ¿no? Es decir, cuando Borges dice al comienzo de la esfera de Pascal, quizás, ¿no? Empieza así como si no lo tuviera claro. Quizás la historia entera de la humanidad no es más que la historia de unas cuantas metáforas. Es decir, la historia de la literatura, pero también de la filosofía, de las ciencias y de la religión. Es decir, lo que hay que hacer en un aula, en mi opinión, es hacer una pregunta un poco pesada, sí, muy de filósofo, sí, pero que es importante. ¿De qué está usted hablando cuando habla de metáfora? ¿Y por qué tiene tan naturalizado ese sentido subsidiario de lo metafórico? ¿De dónde procede ese esquema de subordinación de lo metafórico a lo conceptual? De una determinada concepción de la condición humana, sin duda. Es decir, de la Robinsonada, de la
no puesta en cuestión de la primacía ontológica del pensar teórico por encima de lo poético como una herramienta que, mientras todavía no somos muy listos, tenemos que utilizar, pero que luego podemos echar abajo como la escalera de Wittgenstein, ¿no? Entonces, yo no sé, y luego has dicho otra cosa que me entronca con la pregunta de Isabel, ¿cómo hacer en un aula? Es una pregunta difícil, ¿no? Pero tú has citado a Heidegger antes. Heidegger tiene un libro que se llama Gelassenheit en alemán, que se ha traducido por serenidad, pero Gelassenheit es otra cosa. Es una actitud no impositiva del pensar. Es decir, podemos pensar sin anticipar de manera previsoria y calculadora lo que queremos encontrar, porque si usted esconde algo detrás de un arbusto, dice Nietzsche, y luego va a buscarlo, ¿a qué está ahí? Claro, ese es el pensar calculador. Hay otra manera de acercarse a lo vivo, dice Heidegger, que es lo poético, que es dejar un poco ser. Tú entras en un aula y puedes hacer dos cosas. O pegas un puñetazo en la mesa y aquí mando yo. Y cuando digo yo, quiero decir la tradición canónica, traducible y universalmente aceptable por cualquier profesor. O vamos a ver qué sucede, ¿no? Desde luego yo estoy en una posición diferente. Tengo más años que ustedes. He leído más, pero porque soy más viejo. No puedo ser más listo. A lo mejor soy las dos cosas o solo una. Eso da igual, ¿no? Pero tú también puedes tener una actitud receptiva, de dejar ser y de escuchar a lo que pasa. Entonces, es un trabajo dificilísimo, pero es un trabajo hermoso y es un trabajo importante. Es tan importante que una vez tira de la teoría, como dice Coetzee. Cuando un profesor, lo dice en Desgracia, que es un libro que también envenena mi sueño, ¿no? Cuando un profesor se ahoga, ¿qué hace? Se agarra a la teoría. Cuando en clase patinas, ¿qué haces? Sueltas una frase en latín. Y dices, aquí mando yo. Por ejemplo, ¿no? Estoy bromeando un poco, pero dices, ¡pa! En lugar de reconocer que tú también estás experimentando algo, ¿no? Pero que a la vez puedes enseñar algo, que no solo es una información. Borges dice, yo no sé si nací en el 1899 o 1900, siempre juega con eso, ¿no? ¿Qué maldad? ¿De qué me sirve a mí que usted se sepa Kant de memoria si no es capaz de formular una pregunta filosófica de verdad, de las que asustan? Y para formular una pregunta filosófica no es necesario ser ni escritor, ni literato, ni catedrático de metafísica. No, es que es una determinada manera yo creo que es un problema antropológico esencial. Todos nuestros errores teóricos proceden de no haber pensado cuál es la condición humana en su aspecto más inconfesable. Y si uno reconoce eso, entiende que lo metafórico es una herramienta de instalación en el mundo absolutamente indispensable y primaria. Pero como es tan buena, lo has dicho tú, se nos olvida. Se nos olvidan las metáforas como si estuvieran ahí, ¿no? El concepto es un momento de lo vivo, que es fundamental, pero no es el único. Y el tío que se levanta, decía Gabilondo en la Autónoma, el tío que se levanta en una cena y se pone a hablar del ser, no es un filósofo, es un pesado, porque no sabe leer situaciones. Una clase es una situación. Y el que entra en una clase diciendo que sabe, lo primero que tiene que saber es leer, pero leer situaciones también, situaciones de enseñanza, ¿no? Bueno, perdón, me estoy enrollando. No, muchísimas gracias, Iván, por la verdad que podemos estar muchísimo más tiempo escuchándote y aprendiendo. Yo no sé si, Raquel, nos quedan como 5 minutitos, si la profesora Fernández Cobo quiere realizar alguna pregunta o el profesor José Rovira, así que agradecemos que esté conectado. Tiene muchos cargos, su director de departamento, cargos varios, entonces le agradecemos que esté conectado. No sé si tiene alguna pregunta también, nos quedan 5 minutitos. Bueno, yo pregunta no voy a ponerme, simplemente en primer lugar, felicitaros porque estaba haciendo cosas, estaba así, pero me ha parecido una mesa espectacular, sobre todo aparte por el hilo que habéis seguido, el debate. Carlos al principio decía, lo voy a leer, lo voy a contar, no, habéis narrado perfectamente, estamos trabajando en la universidad, pues yo soy mucho de PowerPoint, de lo visual, de seguir pero a vosotros os estaba escuchando con el YouTube de fondo y me estaba encantando todo. En eso, Bueno, felicitaros porque he disfrutado muchísimo y sobre todo, aparte, en este sentido, se lo estaba comentando, ahora me vais a permitir un poco de publicidad. claro. El secretario del curso, Sebastián Miras, que es compañero, pero en estos momentos está en clase, pero yo me he permitido enviarle 2 mensajes, es de esas personas que es doctor en literatura hispanoamericana,
pero ha decidido que quiere hacer otra tesis y la quiere hacer en filosofía. Desde Bien. el área le hemos dicho, sí, tiene que ser de filosofía de la educación, ¿eh? Es decir, no... Nos parece muy bien que sea de filosofía, pero muy bien, como habéis comentado, las cuestiones académicas, los papers y estas cuestiones, por desgracia, tiene que ser que te cuente para el área y estas Claro. cuestiones. Y entonces, ya le estábamos comentando, bueno, él estaba en clase, pero ha intercambiado 2 WhatsApps, esto de la multimodalidad. Entonces, simplemente que seguro que os escribirá, porque aparte tenemos en verano un curso de, tenemos este año un curso de verano que se titula Educación Literaria y Ética, Reflexiones Contemporáneas y Perspectivas para el Aula. Pues Carlos y yo somos perfectos. Él da la parte de educación literaria y yo la de ética. Listo, ya lo tienes. No, por eso, es decir, que no sé si tienen el programa cerrado. Bueno, son Ramón Llorens, que los directores del curso son Sebastián Miras y Ramón Llorens, que es aquí nuestro maestro en el departamento de Mónica y mío, que Raquel también lo conoce. Entonces, si no sé cómo tienen el programa, pero yo ya le he anotado vuestros 2 nombres porque espectacular. Gracias. Y no os voy a hacer ninguna pregunta porque también yo no quiero meterme, como esto luego se queda grabado y estas cosas. Que luego todo se sabe. Efectivamente, en cuestiones políticas, de simplemente decirles al alumnado que nos están siguiendo, no voy a preguntaros qué opináis de la última polémica en torno a la filosofía que ha seguido con la nueva ley, etc. No os voy a preguntar, pero simplemente sí que quiero decirle al alumnado que nos está siguiendo, pues lo importante que es, aparte de la literatura, de la educación literaria, tener una formación filosófica. Porque yo, gracias a ellas, estaba luego anotando, es decir, yo tenía el buscador y algunas ideas que he ido anotando, que he ido buscando, y me ha interesado en esto. Felicitaros por la charla. Y yo ya me callo porque luego me toca a mí dentro de un rato, entonces no digo nada más. Venga, suerte. Bueno, yo por mi parte no tengo preguntas, a pesar de las alusiones y que trabajo también a Ricardo Pilla, pero después del diálogo que habéis mantenido, pues yo, si antes se ha quedado Carlos Fonseca congelado, yo directamente apago mi cámara y desaparezco de aquí, ¿no? Un poco. Bueno, creo que hay una idea que durante estos 2 días se ha comentado y que ha gravitado, ¿no?, en la conversación, es que hay algo que se aprende en el aula que no se puede transmitir en un texto, ¿no? Y también con Iván en otras conversaciones que hemos mantenido, hablando de Piglia, en esa idea que tiene Piglia, o habla de quizá, ¿no?, hemos propuesto una teoría, una ontología relacional de la literatura, ¿no? Como para Piglia lo importante no es el autor, ni la tradición, ni el contexto, ¿no?, sino el sistema de relaciones en sí, ¿no? Y que eso sería lo importante, ¿no? Yo creo que alrededor de esa idea también ha circulado la conversación y me parecía muy interesante. Y bueno, no tengo ninguna pregunta tampoco, simplemente agradeceros muchísimo vuestras intervenciones, que ha sido magnífico. Y creo que habéis inaugurado otro nuevo congreso dentro del congreso, que no es que si el congreso se titulaba La escritura en América Latina desde una mirada docente, crítica, ficción y enseñanza, vosotros habéis inaugurado, ¿no?, crítica, filosofía, ficción y enseñanza. Así que muchísimas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Y nada, cerramos aquí y hacemos una pausa en la emisión del coloquio y a las 12 retornamos con una interesante sesión de ponencias. Entonces, hacemos una pausa. Muchas gracias a todo el público que nos está siguiendo por el canal de YouTube del Centro Benedetti. Y eso, cortamos y a las 12 volvemos a retomar. Muchas gracias.